Vice Vida. Presentamos 24 tarde. De 7 años muere baleada al interior de su casa en San Bernardo. Amigo de la familia jugaba con un arma cuando se disparó. Tacos en la carretera y colapso en terminales de buses y también en el aeropuerto de La Serena marcan el regreso de los miles de turistas que viajaron a ver el eclipse al norte de nuestro país. Y La Roja va por una nueva final. Esta noche en Rueda repite el 11 titular que clasificó a semifinales. Hay preocupación, eso sí, por las amarillas de Vidal y Aranguis. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias. Vamos de inmediato a lo que está ocurriendo a esta hora en la ciudad de La Serena. Son imágenes del terminal de buses colapsado por la salida de miles de turistas que viajaron justamente a la región para ver el eclipse. Sí, es una situación que se está viviendo desde ayer en la noche. Juan Pablo Díaz nos cuenta más sobre lo que está ocurriendo a esta hora. Juan Pablo. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Muy buenas tardes. Es así, los saludamos. Estamos al interior del terminal de buses de La Serena, donde nuevamente hay mucha gente. No tanto como ayer en la noche, donde nos decían que la situación fue incluso caótica. Muchos pasaron la noche acá, porque claro, una vez terminado el eclipse, comenzó a llegar toda esta afluencia de gente. Mucha que estaba en el borde costero, pero también los que trataban de llegar de sectores como La Higuera, con tiempos de traslado que superaron las 2 horas para un viaje normalmente que toma cerca de 50 minutos, y también desde Vicuña, el Valle de Elqui, traslados que en cualquier día normal podría demorar 1 hora en vehículo. Se hizo la noche de ayer en 3 y hasta en 4 horas para llegar a La Serena. Algunas de esas personas que venían viajando tenían pasaje a las 11 de la noche, por ejemplo, y por ende no alcanzaron a llegar y perdieron buses. Otros, varios también, y acá también asumían su cuota de responsabilidad, venían a buscar pasaje anoche y evidentemente no hay oferta que soporte tanta demanda como la que vivió este terminal de buses. A esta hora siguen las boleterías llenas, tratando de gente de buscar pasajes, y se encuentran con 2 problemas. Hay muy poca disponibilidad, y el segundo problema también los precios, que evidentemente subieron a los días normales. Actualmente hemos estado haciendo un sondeo y como hemos encontrado pasajes a Santiago, por ejemplo, entre los 20 y hasta los 35.000 pesos los pasajes más caros, ya los de servicio premium, pero 20.000 pesos los pasajes más económicos a Santiago, cuando el precio en días de no gran afluencia bordea los 10.000 pesos. Bueno, les decíamos, una situación compleja se vivió la noche de ayer en este terminal de buses, con muchísima gente que tuvo que pernoctar acá, esperando poder volver a sus destinos. Y claro, los buses también, la salida de los buses se vieron severamente retrasadas por la alta congestión vehicular en la ruta 5 Norte, y evidentemente eso fue atrasando la salida de los buses y generando el consiguiente problema acá en el terminal. Les propongo escuchar algunas declaraciones de pasajeros sobre esta situación vivida acá en el terminal de buses. A las 7 bajamos de Paiguano y llegamos acá a las 9. Y ahora nos va a llevar un amigo, parece, para Santiago. Porque el tema de los pasajes... No, están agotados aquí, están agotados. Y caros más eso. Y caro, no, se tiraron mucho. ¿Cuánto te estaban cobrando el pasaje? 20.000. No he encontrado pasaje, así que yo creo que vamos a tener que dar la lata hasta las 21 o las 11 de la noche. ¿Y qué van a hacer? ¿Han tomado una decisión? Sí, vamos a la carretera, a hacer deo o parar buses que vienen del norte, que vienen más vacíos. Valió la pena todo. Los esfuerzos acá en el terminal, Las horas para acá, las horas que me voy a mamar para allá. La flojera, el levantarse temprano, todo lo vale si ves algo así. Aunque hubo pequeños contratiempos normales, no hay razón para quejarse. Yo creo que la aventura es eso, vas a encontrar yo tuve que hacer muchos cambios en el camino para ajustarme a las cosas y está bien, o sea, es maravilloso. Claro, lo que escuchábamos ahí, y es el común denominador con toda la gente con la que pudimos conversar, que tenían problemas para poder retornar, ya sea porque no encontraban pasajes o estaban más caros,
o están retrasados en la salida de sus buses. Bueno, les decía, el común denominador es que pese a estos inconvenientes, están todos satisfechos y realmente contentos de la experiencia vivida el día de ayer acá en la región de Coquimbo, y dicen todos estos esfuerzos económicos y de tiempo valen la pena sin duda por lo que pudieron vivenciar con este eclipse total de sol que maravilló en el borde costero, en el Valle de Elqui y en localidades como La Higuera, que recibió una alta cantidad de personas. Le propongo ahora escuchar algunas declaraciones, testimonios que hemos encontrado entre trabajadores de acá del terminal de buses que nos contaban sobre una situación inédita para ellos, lo vivido anoche en este terminal de buses, y también escuchemos sobre disponibilidad y precios de pasajes, básicamente desde Serena hacia Santiago. Escuchemos. No, esto acá no se podía andar prácticamente. Pero el tema que nos compete a nosotros, la seguridad, gracias a Dios, estuvo excelente. ¿Había visto el terminal de buses así? No, para nada, nunca. ¿El próximo bus disponible es en la noche o a mediodía? En la noche, a las 23 y 20. Desde las 23. ¿Y los precios? Están en el 20, 25 20-25. ¿Y cuál es el próximo pasaje disponible a Santiago? Sería como a las 3:30 de la madrugada. De la noche que sigue. ¿Y los precios, disculpe? Bueno, están un poco más altos que lo normal. Están bordeando los 18.000 pesos aproximadamente, 20.000. Bueno, ya lo escuchaban ustedes, subieron casi el doble el precio de los pasajes de buses. En referencia, por ejemplo, Serena-Santiago, les decíamos 20.000 pesos, está difícil encontrarlo por menos que eso, y en condiciones, en otros días les contábamos pasajes que bordean los 10.000 pesos. Insistimos, han subido prácticamente el doble, pero claro, la demanda es muy alta, es mucha gente que está tratando de emprender la operación retorno. Una situación similar se está viviendo en la jornada del día de hoy en el aeropuerto La Florida de La Serena, con un aumento de los vuelos, esta vez evidentemente de salida. Las autoridades regionales hablaban de cerca de 300.000 las personas que llegaron a disfrutar del eclipse total de sol acá a la región de Coquimbo, y evidentemente se ha producido una gran congestión vehicular. Hoy día se hizo un sobrevuelo hasta el sector del peaje en Tongoy, en la ruta 5, y hay un taco de cerca de 1 kilómetro. El llamado de las autoridades es a tener paciencia, y también realizaron un llamado a las empresas de buses a ver si pueden aumentar la disponibilidad de máquinas para poder salir. Los escucho, compañeros. Sí, Juan Pablo, bueno, una de las razones que influye cuando ocurre este tipo de situaciones en los terminales de buses es que precisamente los buses no logran llegar a la hora que corresponde, porque hay mucho taco y eso va retrasando todo el proceso. ¿Qué es lo que ocurre puntualmente a esta hora? ¿Hay tacos de la misma magnitud que están complicando el proceso? ¿Qué es lo que ocurre con los pasajeros que están ahí? La mayoría de ellos están esperando para comprar pasajes, o se sigue repitiendo este problema que yo te describo. A ver, no es tanto como anoche. Yo les contaba que evidentemente anoche se produjo el mayor atochamiento en la carretera, y eso provocó el mayor retraso también de las salidas. Actualmente, y según el monitoreo que lograron hacer las autoridades regionales, es con un sobrevuelo por la ruta 5 hacia el sur, el taco, estiman ellos, es de cercano a 1 kilómetro, y eso va produciendo retraso, pero no en la magnitud que se producía la noche de ayer. A esta hora los buses programados están saliendo más a tiempo. Hasta la mañana lo que nosotros lográbamos reportear, el retraso, por ejemplo, era de media hora, de 1 hora. De a poco se va normalizando esa situación, pero insistimos, el llamado que realizan las autoridades evidentemente es a tener un poco más de paciencia, porque es imposible la evacuación de tanta cantidad de personas en el mismo momento. Va a producir retrasos, pero hasta ahora la situación evidentemente es muchísimo menos compleja que lo vivió la noche de ayer. Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por toda la información. Permanecemos en comunicación permanente con ustedes ahí en La Serena. También vamos, por supuesto, a estar revisando nuevas imágenes del eclipse registrado ayer por la tarde.
Sí, eso es lo que ocurría en el terminal de buses, pero ¿qué es lo que está pasando a esta hora en el aeropuerto La Florida, donde también se han registrado algunas imágenes de colapso por la gran cantidad de pasajeros que habían llegado hasta ese lugar? Claro, es el aeródromo de La Florida, ahí en La Serena, son imágenes captadas en la noche, pero ¿qué está ocurriendo a esta hora? Camila Arellano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricio, Mauricia. Bueno, estamos hace bastantes horas acá en el aeropuerto de La Serena para comentarles entonces todo lo que ha ocurrido acá. Hay bastante gente, hemos conversado con algunas de las personas que ha llegado hasta acá para tomar su vuelo de regreso. Recordemos ya en esta operación retorno tras las 300.000 personas que anunciaron las autoridades que llegaron hasta la región para ver el eclipse solar. Ya están todos retornando y el aeropuerto de La Serena ha sido uno de los puntos principales donde ha llegado toda la gente, principalmente extranjeros, quienes ya se están devolviendo. Conversamos con algunas de las personas que estuvieron acá y nos señalaban que llegan cerca de 2-3 horas. Hasta ahora no ha habido retraso en los vuelos, sin embargo han estado esperando también para poder tomar con precaución sus vuelos que los van a llevar a Santiago. El día de hoy estaban programados 26 vuelos. Recordemos que el aeropuerto de La Serena son diariamente cerca de 12 vuelos los que salen y llegan a la ciudad, un número bastante inferior al que se está hoy día a cabo. Vemos por supuesto cómo ha estado toda la gente preocupada también de sus pertenencias para evitar cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de situación para que retrase un poco toda esta salida de todas las personas que han llegado hasta acá. Los taxistas también están por supuesto acá dejando a la gente, así que se han generado pequeños tacos en el ingreso también y en la salida del aeropuerto, pero hasta ahora todo está bastante manejado también por personal policial. Están carabineros, PDI también tratando de controlar toda la situación que se está llevando a cabo en estos momentos acá en el aeropuerto de La Serena. Como lo comentábamos, desde la mañana, eso de las 11 de la mañana, ya empezó entonces la llegada masiva de todos estos visitantes que ya están saliendo de la región. Conversamos también con las autoridades que nos comentaban sobre este plan de contingencia para la salida de todos los turistas. Llamaban por supuesto a la paciencia para que la gente también tenga en cuenta entonces cómo volver, también esperar el tiempo que se debe esperar. Recordemos que las calles todavía están atochadas. Nosotros estamos en el aeropuerto de La Serena, a un costado de la ruta. Último minuto. Ya vamos a estar con más antecedentes desde La Serena y Coquimbo, pero tenemos información de último minuto, el llamado urgente desde Rancagua con nuestro corresponsal Rodrigo Siderakis. Rodrigo, buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. La información de último minuto se relaciona con el juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz, quien era investigado precisamente por la Corte Suprema y también por el Poder Judicial, que él aparentemente, y según un operativo que hay aquí alrededor de su casa, se habría quitado la vida en las últimas horas. Él vive en una vivienda, en una casa que se ubica en el sector oriente de Rancagua, y en este momento acaba de llegar el policía de investigaciones, muchos equipos de carabineros y también la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, y según los primeros antecedentes que han trascendido, él se habría quitado la vida al interior del domicilio aproximadamente hace una media hora atrás. No sabemos precisamente qué fue lo que ocurrió con precisión al interior del domicilio, pero al menos esa es la primera información que ha trascendido. Recordemos que el juez Albornoz era investigado, al igual que otros dos jueces de la Corte de Apelaciones, y recientemente, hace un día atrás aproximadamente, se había abierto un cuaderno de remoción tras un sumario de la Corte Suprema, donde él arreglaba la expulsión con diferentes situaciones. Es lo que está ocurriendo ahora en este momento. Paulatinamente están llegando personal de la PDI, también de carabineros, como ya te decía, a su domicilio ubicado en la avenida Bombero Villalobos. Esta es una avenida bastante concurrida en el sector oriente de la ciudad de Rancagua, donde poco a poco han entrado los efectivos, donde no se ha entregado una información, más bien es una información que ha trascendido, por supuesto, de lo que ha pasado, que él aparentemente se quitó la vida al interior de su domicilio, y estaremos aquí contándoles en algunos minutos más detalles. Lo concreto es que estos tres jueces y también Albornoz estaban atravesando una situación bastante complicada, ¿no? Ellos estaban siendo investigados por presuntos delitos, y como ya te decía, ayer la misma Corte había ordenado la apertura de un cuaderno de remoción contra Albornoz, Elgueta y también el magistrado Vázquez, de aquí de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y es lo que se vive aquí en el ambiente. Lo que te puedo contar esencialmente, que ha llegado la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios,
hasta este domicilio ubicado en el Bombero Villalobos, y también bastantes unidades de carabineros que están al interior de la casa. ¿Rodrigo? Del juez. Sí, Mauricio. Sí, quería preguntarte, bueno, esto está ocurriendo a esta hora, han encontrado fallecido al juez Marcelo Albornoz, esto en su domicilio, digamos. ¿Se sabe si él, al momento de ocurrir esto, estaba acompañado de otros miembros de su familia? Recordemos, él es un juez bastante joven, él había asumido ahí en la Corte de Apelaciones de Rancagua hace solo 2 años y, como tú bien dices, estaba siendo investigado junto a los ministros Elgueta y Vázquez, pero él, al momento de ocurrir todo esto, ¿estaba acompañado de más personas? No sabemos hasta el momento, Mauricio, cuál es la situación que se vive al interior del domicilio. Sí ha trascendido que él estaba pasando una situación personal bastante difícil por lo que estaba atravesando respecto a la investigación de la Corte Suprema, y la verdad es que hasta ahora es el único antecedente que se maneja, que él está al interior del domicilio fallecido, y donde aparentemente se habría quitado la vida, y por lo pronto solo vemos hasta este momento el ingreso de personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que están abordando esta situación y este procedimiento, y van a seguramente realizar los primeros peritajes al interior de este domicilio, donde tampoco no han salido muchos vecinos que hemos tratado de conversar con ellos para ver si ellos han visto algo, percibieron algo, saben alguna versión de cómo ocurrió. Claro, esta es una investigación que se viene realizando desde fines del año pasado y que tiene que ver con lo que ocurría en la Corte de Apelaciones. Estos 3 jueces, habían 2 investigaciones, una administrativa llevada por la ministra Rosa María Maggi, donde estaba investigando tráfico de influencia y faltas a la probidad, y ella había recomendado que se iniciara este cuaderno de remoción, y eso es lo que finalmente ayer la Corte Suprema termina apoyando y que se puede considerar, Rodrigo, como la máxima sanción que se puede aplicar a alguno de estos jueces. Esa es por lo menos la última información que se manejaba en torno a la situación del ministro Albornoz. ¿Qué se sabía de él en los últimos días? ¿Cuáles habían sido sus últimas actividades a la espera de que la Corte Suprema tomara esta determinación sobre si se iniciaba o no el proceso de remoción? La última actividad pública que vimos a Albornoz durante los últimos días fue cuando, junto a sus abogados, se presentaron a emitir los descargos respecto de la investigación que se estaba realizando respecto de la Corte Suprema, y más adelante él no ha participado al menos en ninguna actividad pública en la ciudad. Sin embargo, solo una persona que pudimos conversar ahí decía que él claramente estaba un poco afectado por lo que estaba viviendo, este proceso de inminente expulsión del Poder Judicial, al igual que el resto de los jueces. Pero es lo que él estaba viendo estos últimos días, era un proceso de posible remoción, como tú ya decías. Ayer incluso el mismo vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, calificaba de grave los hechos que estaban siendo investigados estos 3 ministros, que no todos están siendo investigados por las mismas situaciones, son por distintos hechos, pero sin embargo había un respaldo al sumario, como tú ya decías, de la ministra Rosa María Maggi. Y es lo que está pasando aquí entonces afuera de la vivienda del ministro Albornoz, donde paulatinamente empieza a haber expectación periodística. No hay un cordón de seguridad, no se ha cerrado la calle, simplemente la gran cantidad de vehículos policiales que han llegado hasta este lugar de carabineros y de la Brigada de Homicidios. Incluso ha llegado el jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua a ver en terreno lo que está aconteciendo, y es muy probable que en los próximos minutos ya tengamos las primeras declaraciones o al menos claridad de lo que ha pasado en el domicilio del juez Albornoz. Sí, recordemos que el juez Marcelo Albornoz, claro, era parte de este grupo, de este trío de jueces, Elgueta, Vázquez y Albornoz, investigados, como decía Patricia, por falta de probidad y también tráfico de influencias. Puntualmente, el juez Marcelo Albornoz estaba siendo investigado por haber pedido dinero a un imputado, pero a él se le recuerda también, entre algunos casos que generaron impacto público, por revocar la prisión preventiva dictada contra Óscar Muñoz, el ex canciller del Arzobispado de Santiago, que está siendo indagado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad. Son varias causas, digamos, por las cuales estos 3 jueces estaban siendo investigados. Vamos a ver si toda esta investigación o eventualmente la decisión adoptada ayer nada más por la Corte Suprema en términos de suspenderlos por 4 meses, aplicarles la mitad de su sueldo y también abrir este cuaderno de remoción, tiene directa relación o no con esta decisión que hasta donde sabemos ha tomado el juez Albornoz de quitarse la vida en una situación que de todas maneras todavía se está investigando. Es una noticia que recién conocemos. Encuentran entonces fallecido al ministro Marcelo Albornoz, Rodrigo.
Así es, Mauricio, es una situación que está en desarrollo. Yo te diría que hasta aproximadamente 20-25 minutos comenzó a llegar las unidades de emergencia al lugar, policía fundamentalmente, y además algunos funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que suponemos que son cercanos a él, o al menos vienen a verificar lo que ha acontecido durante esta mañana aquí en el lugar del ministro Albornoz. Es un hecho bien complicado, fundamentalmente lo que estaban enfrentando estos jueces, como ya lo hemos comentado, una investigación por presuntos delitos de bastante gravedad, y todo hacía indicar, o al menos las versiones o lo que había dicho el mismo vocero de la Corte Suprema, es que alguno de ellos arriesgaba una expulsión del Poder Judicial. Bueno, vamos a estar aquí en los próximos minutos mostrando las imágenes en vivo de lo que está pasando aquí en la calle Bombero Villalobos de Rancagua, donde es el domicilio del ministro Marcelo Albornoz, que fue encontrado sin vida en el lugar. Cuéntame. Claro, recordar que este es un caso que no ha estado exento de polémica, todo lo que ha ocurrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua cuando se inició esta investigación, pero además porque en algún momento se habían generado ciertas pugnas entre los fiscales en la misma región. Hablamos de la situación del fiscal Emiliano Arias y también el fiscal Sergio Moya. De hecho, uno de los temas que está enfrentando ahora el investigado fiscal Sergio Moya es precisamente porque se había encontrado evidencia en su casa, evidencia sobre la situación de estos 3 jueces. Así que es en general un tema muy mediático lo que ha sido la investigación a estos 3 jueces, donde estaba también el ministro Marcelo Albornoz, quien, según la información que se ha confirmado en los últimos minutos, entonces ha sido encontrado fallecido. No sé, Rodrigo, si es que había más información sobre lo que había sido su trabajo en general allá en Rancagua, más antecedentes, la opinión que tenían sobre él. Entiendo que él también era parte de la masonería y que fue expulsado junto a los otros jueces. ¿Es así? Claro, es así. Él asumió como un juez de la Corte de Apelaciones, como decía Mauricio, recientemente. Era un juez que no había mayores antecedentes hasta después que se supo de la investigación respecto que llevaba adelante la misma Fiscalía O'Higgins, el mismo fiscal Emiliano Arias, y posteriormente el sumario que empezó a realizar la ministra Rosa María Maggi hasta el lugar, donde la ministra esencialmente llegó aquí a Rancagua en primera instancia a entrevistar a cada uno de estos jueces en varias oportunidades, y también lo hizo con funcionarios, y ahí de alguna manera se empezó a aclarar esta situación respecto de la gravedad de lo que ella investigaba aquí en la región de O'Higgins, y posteriormente escaló este tema hasta la Corte Suprema, donde ellos tuvieron que ir a realizar junto a sus abogados los descargos. Incluso algunos de los jueces fueron a la Corte Suprema para ser notificados de esta investigación, y desde ahí en adelante ninguno de estos jueces ha sido visto públicamente en ninguna actividad, ni tampoco en la ciudad. Por lo tanto, ellos estaban esperando respecto a lo que podía acontecer durante los próximos días de su destino, pero ya ayer la Corte Suprema había dado una señal clara respecto a qué podría ocurrir con ellos durante los próximos días aquí en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Mira, te cuento que te voy a describir un poco el entorno de lo que está pasando hasta ahora. La calle no está cerrada de la avenida Bombero Villalobos, que es una doble vía acá en el sector oriente de Rancagua, y donde siguen llegando unidades de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros, esencialmente a verificar el estado, y presumimos que en algunos minutos más es muy probable que se cierre esta calle, se acordone este sector, porque van a hacer algunos peritajes más en esta concurrida avenida de Rancagua, de mucho tránsito, sobre todo a esta hora de lo que está sucediendo aquí. Bueno, vamos a retomar el contacto en algunos minutos para contarles las novedades que ocurre respecto a este hecho. Rodrigo, te dejamos trabajando ahí. En cualquier momento volvemos entonces contigo con más antecedentes de lo que está ocurriendo en Rancagua. Esta información de último minuto con el hallazgo del cuerpo sin vida del investigado ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Marcelo Albornoz. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Último minuto. Vamos con otra información del momento y que tiene que ver con esta nueva marcha nacional a la que había convocado el Colegio de Profesores en su 5ª semana de paralización. ¿No? Dani Linares está en el lugar para contarnos lo que está ocurriendo. Dani.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Una manifestación que llegó ya a su término. Está en estos momentos tocando la banda Tomo como Rey sobre el escenario, pero los alrededores, la verdad, una situación bastante compleja con carabineros y también un grupo de encapuchados que están protagonizando una serie de incidentes entre Avenida Brasil y Avenida Ricardo Camin por la calzada norte de la Alameda. Por el otro sector se mantienen todavía los asistentes a esta manifestación, escuchando al grupo que se está presentando sobre el escenario, mientras que de fondo, en la intersección de Brasil con Alameda, opera el carro lanzaagua. Ustedes ven ahí algunas imágenes que estamos registrando en estos momentos en vivo de lo que está ocurriendo. Gente que la verdad va corriendo de un lado a otro para escapar de los carros disuasivos de carabineros, y además, por cierto, de no ser alcanzado por algún proyectil. Veo algunas piedras de gran tamaño, también en madera, que se lanza por parte de algunos encapuchados hacia los efectivos de fuerzas especiales que tratan de contener esta situación. Eso sí, sin alterar lo que ocurre en el bandejón. No se ha utilizado, por ejemplo, el carro lanzaguas hacia el bandejón, donde están todavía algunos profesores presenciando este acto de cierre, ¿no?, de esta manifestación que comenzó en el sector de Plaza Italia, rumbo a Chaurren por la calzada sur de la Alameda. Profesores que ya cumplen 30 días movilizados. El 3 de junio comenzó esta paralización y finalmente se ha mantenido de esa manera tras dos reuniones, dos propuestas por parte de el ministerio que han sido rechazadas ampliamente por las bases del colegio de profesores. El ministerio dice que hubo acuerdo, por parte del gremio se dice que no hubo ningún tipo de acuerdo, ya que esto fue rechazado por las bases, la última con un 73% de rechazo. Manifestación de los profesores que hoy suma a otros actores sociales como los movimientos secundarios, universitarios y también movimientos de trabajadores, empleados públicos, que se han sumado en un colectivo para defender la educación pública. Así lo han denominado durante esta jornada. Escuchemos algunas declaraciones que recogimos esta mañana del presidente del gremio, Mario Aguilar, y por cierto, estas negociaciones que no avanzan con el ministerio, ya que ellos han dicho, si no se retoman las clases, no hay nueva mesa de diálogo por parte del Ejecutivo. Necesitamos que el gobierno se siente, que se allane a entender esta forma democrática, participativa, que no le habla a Mario Aguilar o a los otros dirigentes, le habla a los profesores cuando hace su respuesta, y que esa respuesta que ellos den tiene que ser tranquilizadora para mis colegas. Aquí está la fuerza que sigue, el apoyo crece, ahora hay más organizaciones, está de todo el espectro de educación, y al jueves, mañana, va a haber una manifestación ciudadana muy fuerte, que esperamos el cacerolazo 2.0, donde la ciudadanía se va a poder manifestar para exigirle al gobierno que dé respuesta a este conflicto, porque a esta altura ya no es un conflicto o una demanda solo de los profesores. La palabra de Mario Aguilar en medio de esta movilización que no solamente se da cuenta aquí en Santiago, sino que en otras capitales regionales a lo largo de todo el país. En esta, la quinta semana de movilización del gremio de los profesores. Seguimos, por supuesto, imagen en vivo de lo que está ocurriendo aquí en el centro de Santiago, entre Brasil y Camin. Hay incidentes todavía en la calzada norte de la Alameda, mientras que la banda Tomo como Rey está realizando su presentación en el escenario central de esta manifestación. Conversamos también con dirigentes estudiantiles del mundo universitario y también secundario que se plegaron durante esta jornada a esta manifestación de los profesores. Revisemos de inmediato sus declaraciones. El Ministerio de Educación lo único que ha presentado fue en el verano un plan de equidad de género en educación que dejaba fuera las diversidades sexuales, que no se hacía cargo de intervenir el currículum para construir un currículum libre de sexismo y mucho menos se hacía cargo de garantizar en serio el derecho a una educación sexual integral para todas y todos en nuestro país. El Ministerio de Educación lo único que ha presentado fue en el verano un plan de equidad de género en educación. El gobierno está intransigente, a pesar de la debilidad en las encuestas, sigue intransigente. Nosotros esperamos que ahora la unidad de todos los sectores, así como hoy día se unió el mundo de la educación, que creemos una gran unidad con todos los sectores de trabajadores también, porque va a ser la única forma que logremos las demandas del mundo educativo como la del mundo de los trabajadores. La salida más obvia es que el gobierno se siente a conversar con los profesores, porque nosotros tenemos justas peticiones para el bien de la educación pública de Chile.
la palabra de los profesores también en esta manifestación aquí en Santiago, imagen en vivo de algunos incidentes que todavía se mantienen en la calzada norte de la Alameda, una manifestación que mantiene sin clase cerca de 800.000 estudiantes, las cifras del profesorado, 60% del gremio está paralizado para el Ministerio de Educación, esto afecta al 16% de los colegios que a partir de este viernes en 7 regiones del país comienzan vacaciones de invierno y la próxima semana se suma el resto de las regiones de nuestro territorio. Muy bien, Dani Linares, seguimos atentos, por supuesto, a este tema vinculado al paro de los profesores. Buenas tardes. Último minuto. Bueno, y seguimos con información de última hora. Tras la muerte del juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz, ya comienzan a sucederse reacciones a nivel político, particularmente en el Congreso, pero vamos a retornar con Rodrigo Sideraki, quien tiene más antecedentes en Rancagua, y Antonio Ruiz. Vamos con Antonio Ruiz, precisamente porque ya esta noticia ha causado impacto ahí en el Congreso. Él tiene todas las reacciones a esta hora. Antonio. La diputada Alejandra Sepúlveda, quien es la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados que indaga respecto de las irregularidades en Rancagua. Diputada, preguntarle por la primera reacción, ¿no? Bueno, primero la primera reacción, esta es una tragedia tremenda. Yo creo que una cosa no solo inesperada, sino que a todos nos ha choqueado lo que ha ocurrido el día de hoy. Las noticias que hemos recibido, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Justicia, como también de la prensa. Pero esto es una tragedia de todos los puntos de vista, o sea, desde el punto de vista familiar, lo que ha ocurrido también en relación a todo el procedimiento, todo el proceso que hemos vivido durante estos meses. Y lamentamos sin duda la decisión que él tomó, ¿no es cierto?, en relación a su vida y a las consecuencias de esto. Yo solamente lamentar lo que ha ocurrido, y esto yo creo que da un vuelco sin duda a lo que puede tener con la investigación, pero un vuelco también al procedimiento y a lo que pueda ocurrir en relación a la Corte Suprema. ¿Desde qué punto de vista, diputada, puede generarse ese vuelco respecto a la investigación que ustedes están llevando adelante en la Comisión Investigadora? Creo que primero el proceso está prácticamente terminado, a partir del día de ayer, en lo que tiene que ver con la Corte Suprema. Nosotros tenemos investigaciones que también estamos realizando y que esperamos además ir la próxima semana a la capital de la región de O'Higgins, a Rancagua, a realizar las investigaciones desde el punto de vista de los casos que estaban afectados. Esto es una tragedia, es un drama no solo para la familia, sino también, yo creo, para el Poder Judicial. Y esperamos que todas las investigaciones que sean necesarias se realicen en torno a lo que ocurrió al juez Albornoz. Diputada, ¿en qué queda el trabajo de la comisión considerando estos sucesos? No, yo creo que continúa lo que tiene que ver con la investigación. Existen además 2 jueces que se va a continuar, ¿no es cierto?, con el procedimiento como corresponde. Pero sin duda hoy día yo creo que todos estamos choqueados, queremos saber más información de lo que ocurre. De su punto de vista, esta información, el suicidio del ministro Albornoz, ¿puede hacer suponer o confirmar su implicancia en los delitos que se le imputan? Mira, yo creo que los delitos a los que se le imputan estaban confirmados en relación a lo que había ocurrido con el cuaderno, ¿no es cierto?, de cargo y la investigación que realizó la ministra Maggi. Además, eso es algo administrativo, ¿no? Sí, además de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas en la comisión investigadora, pero el tercer ámbito es lo que tiene que ver con lo penal y las investigaciones que está realizando la Fiscalía. Diputada, estamos en vivo para Tele 13. ¿Qué impacto genera, tanto en lo político como en lo judicial, una decisión tan fuerte como esta y qué consecuencias puede tener para el resto de la investigación que se hace? O sea, mira, yo creo que la investigación va a continuar exactamente igual. Desde el punto de vista penal, ¿no es cierto?, con la Fiscalía, desde el punto de vista administrativo, de lo que está haciendo la Corte Suprema y desde lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas y constitucionales desde la Comisión Investigadora. Sin embargo, esta es yo diría hoy día, ¿no es cierto?, un shock absolutamente desde el punto de vista personal o desde el punto de vista de una tragedia familiar, sin duda, pero la investigación continúa exactamente igual. Bien, sí, vamos a pasar a escuchar al diputado Juan Luis Castro, diputado de la zona, de la región de O'Higgins. Diputado, su primera impresión tras el fallecimiento del juez Marcelo Albornoz. Yo creo que afecta a la comunidad de Rancagua, de la cual soy parlamentario, porque era una persona conocida, además director de la Escuela de Derecho de una universidad de la zona, y por lo tanto creo que bajo las condiciones que todavía están investigándose de este suicidio, que no me cabe duda que venía producto de un estado emocional de mucha afectación por el proceso y que se lapidó con el fallo de ayer, es un capítulo
muy complejo y doloroso, pero creo que todavía falta mucho que decir. Todavía no está la verdad final de todo lo acaecido con las irregularidades cometidas en el Poder Judicial y con la polémica, digámoslo, al interior de la Fiscalía, que tampoco es un capítulo que se haya abordado o se haya sabido suficientemente hasta donde también hay responsabilidades en ese ámbito. Por lo tanto, con la conmoción que esto genera, porque no hay duda que es el fin de una carrera muy importante del ministro Albornoz, pero de esta manera, con las condolencias que esto implica a la comunidad y a la familia, sin embargo, creo que la ciudadanía lo que más nos pide es que ojalá los poderes del Estado lleguen hasta el final en establecer la verdad y que no suceda que el fallecimiento de este juez, que es doloroso, obnubile o evite llegar siempre hasta la verdad final y que se limpie el Poder Judicial de todas aquellas manchas e irregularidades que se han cometido y que han enlodado, digámoslo, incluso Corte Suprema, lo que es el prestigio de la judicatura en Chile. Diputado, marca un hito dramático esta situación. Respecto de qué información tiene usted sobre la situación emocional del ministro Albornoz que usted acaba de comentar. Bueno, dentro de lo que se sabía o conocía en el ambiente de la ciudad de Rancagua era un hecho cierto que había afectación en cuanto al estado anímico y emocional de los tres jueces. Y me parece que ese es un dato que sigue ocurriendo, sin duda, cuyo hito sucedido ayer, sin duda marca un antes y un después respecto de los hechos de abrir un cuaderno de remoción que es la salida del Poder Judicial. Otra cosa es que un estado depresivo, comprensible, bajo estos efectos del humano, tiene que siempre dar pie a que la investigación, en este caso, tiene que llegar hasta el último para poder aclarar los hechos. Esto es muy terrible, pero eso creo que aquí, en el legislativo, al Poder Judicial y al gobierno tiene que llamar la atención a que ojalá se resuelvan prontamente los casos, que no haya dilación, que no haya espera tal vez excesiva para aclarar todas las aristas de lo que aquí ha sucedido y se ponga punto final ante la ciudadanía de todo lo que aquí ha sucedido. ¿Lo conocía usted en lo personal? Si nos puede entregar alguna palabra. Me tocó conocerlo en una oportunidad, en un seminario de Derecho establecido en la Universidad de la República, en un panel sobre los temas de la judicatura, junto a distintos ministros de la Corte y distintos personeros, un ambiente académico, básicamente. Y no me cabe duda que él, dentro de lo que fue en su momento su vínculo a la masonería histórico, luego su vínculo a la ciudad de Rancagua, luego a la academia, en este caso en la universidad, son todos elementos que entristecen, que yo no podría negarlo. Otra cosa es que uno, como legislador, busque la justicia y llame a que ojalá las investigaciones, ya la de la Corte Suprema está finiquitada, pero está la de la Fiscalía pendiente sobre todos los hechos que están involucrados en las acciones judiciales que están en curso. Sí, escuchábamos recién al diputado Juan Luis Castro de la zona entregando incluso un perfil porque dijo que lo conocía. Estamos a la espera y nos hacen el gesto ya porque va a venir el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para entregar sus primeras impresiones luego de la muerte de Marcelo Albornoz, este juez de la Corte de Rancagua. Ustedes escuchaban también hace instantes a la diputada Alejandra Sepúlveda, quien además preside una comisión aquí en la Cámara de Diputados respecto de las irregularidades en la Corte de Rancagua, a Juan Luis Castro, que nos entregaba también un perfil más en lo humano, relatando también las circunstancias en las cuales lo conoció y también el impacto que generaba esto en la comunidad allí regional, más a nivel local en Rancagua, y estamos muy pendientes. No es así porque el ministro de Justicia se encuentra aquí en la Cámara de Diputados. Esperaba él la votación del proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales, el cual sabemos se ha aprobado hace instantes nada más. La agenda legislativa no para durante esta jornada de día miércoles, pero en instantes nada más vamos a escuchar también la voz, la palabra del ministro Hernán Larraín, entonces entregando su impresión ya a nombre del gobierno tras la muerte del juez Marcelo Albornoz. Mauricio. Sí, estamos atentos a eso, Antonio, ahí en el Congreso con las primeras reacciones, cuando ya estamos viendo también la imagen en directo desde Rancagua. Ya nos decía Rodrigo Siderakis, nuestro compañero de la red O'Higgins de Televisión Nacional de Chile, esto es en la zona oriente de la ciudad, donde ya ha llegado personal tanto de la Policía de Investigaciones como también de Carabineros
ante el aviso, no sabemos bien todavía de quién, que da cuenta, ¿no?, del hallazgo de este cuerpo sin vida y que corresponde finalmente al investigado juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Ya vamos a estar con nuestros compañeros ahí con más antecedentes respecto de las primeras pericias que se inician en el lugar, pero como lo decía el diputado Juan Luis Castro, recordemos, él es médico y además diputado por la zona, él se había encontrado con el juez Albornoz, quien estaba atravesando ciertamente un momento complejo por toda esta investigación y que terminó ayer además con la decisión de la Corte Suprema de suspenderlo a él y a los ministros Helguet y Vázquez por 4 meses, abriendo además un cuaderno de remoción. Sí, recordemos que él es parte de estos 13 jueces que estaban siendo investigados desde el año pasado, que habían generado un gran impacto por el proceso que se estaba desarrollando en su momento. Incluso el Pleno de la Corte Suprema definió esta investigación como algo insólito, grave, extraño, pocas veces visto lo que estaba ocurriendo ahí en Rancagua. Y ayer fue entonces cuando se había determinado que se iniciara este cuaderno de remoción, que significa, en términos bien simples, iniciar un camino donde podía concretarse finalmente la expulsión. Vamos con Marco Fuentes, quien está ahí en Rancagua para contarnos lo que está ocurriendo a esta hora, luego que se confirmara entonces la muerte del juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Marco. Sí, ¿cómo están? Nosotros seguimos apostados aquí en Avenida Bombero Villalobos de la ciudad capital de la región de O'Higgins, donde a esta hora personal de Carabineros controla el acceso a la vivienda del fallecido juez Marcelo Albornoz Troncoso. Una información que ha generado bastante impacto en este barrio de la ciudad de Rancagua, donde algunos vecinos siguen atentos el ingreso y las escenas también de dolor y de pesar que existe entre quienes conocían al juez Marcelo Albornoz. Muchos se muestran sorprendidos por lo que ha ocurrido, mientras otros nos han afirmado que esta decisión de alguna manera es producto del difícil momento judicial que enfrentaba luego de esta decisión del Pleno de la Corte Suprema, que decretó la apertura de cuaderno de remoción contra estos 3 jueces, entre ellos el juez Marcelo Albornoz. Hace pocos minutos se nos informó por parte del Ministerio Público que en algunos minutos más el fiscal regional subrogante de O'Higgins, Javier von Bischofhausen, hará una vocería respecto a esta lamentable información. También está apostado aquí efectivos de la PDI, también de Carabineros, y lentamente comienzan a llegar los familiares hasta esta vivienda donde aún se realizan algunos peritajes. Sí, ahora Marco, no tenemos antecedentes respecto de si el juez Albornoz al momento de quitarse la vida estaba acompañado por algún otro miembro de su familia, alguna otra persona. No existe información oficial hasta el momento, Mauricio. Funcionarios de la Corte de Apelaciones aseguraron que en unos minutos más entregarán todos estos datos e información de rigor, lo que siempre se hace en estos casos, pero se mantiene por lo menos una distancia, que es la que ha solicitado los cercanos y principalmente los funcionarios de la Corte de Apelaciones respecto de la prensa y esta vivienda donde han ingresado autoridades también de Carabineros, la Fiscalía y la PDI, pero por el momento no existe información respecto a cómo ocurrieron los hechos al interior de esta vivienda. Claro, estamos viendo ahí en vivo y en directo la imagen de lo que está pasando en Rancagua luego que se confirmara la muerte de Marcelo Albornoz, uno de estos 13 jueces que estaban siendo investigados en la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Qué más antecedentes hay, Marco, respecto, lo conversamos antes también ahí con Rodrigo Siderakis, sobre lo que habían sido sus últimas actividades? Lo digo porque estaba a la espera de cuál iba a ser la determinación de la Corte Suprema. Ayer se conoció que se decretaba la apertura de un cuaderno de remoción, pero también escuchábamos ahí a parlamentarios que indicaban que él realizaba actividades académicas. ¿Qué se conocía sobre lo que habían sido sus últimas actividades públicas? Según lo que sabemos, había seguido con total normalidad sus actividades académicas, pero lo que era evidente era que la defensa estaba preparando su defensa luego de lo que decretó el Pleno de la Corte Suprema. Pero
no tuvo apariciones públicas, por lo menos si a eso se refiere, no ese es el tenor de la consulta. Por lo menos no lo habíamos observado en actividades ni en la Corte ni en otros lugares o en las inmediaciones como solía ocurrir. Sí, respecto de las personas que vivían con el juez Albornoz, ¿sabemos algo al respecto? ¿Él estaba acompañado de quién en esa casa? Por el momento no tenemos información respecto a quienes estaban en el inmueble. Sí hemos visto que han llegado muchos familiares y cercanos y obviamente eso se puede apreciar por las muestras de dolor. Es una información que ha impactado profundamente no solo a su familia, también a todo este sector. Sí. Ahora estamos a la espera de la vocería de parte del fiscal regional subrogante, quien en definitiva podrá aclarar muchas de estas dudas que existen en este momento. Claro, recordemos que Marcelo Albornoz juró como ministro interino de la Corte de Apelaciones de Rancagua en abril del 2017, luego de haber sido suplente, y se desempeñaba también como jefe de carrera en una universidad de la región, y lo hemos estado comentando. Él estaba enfrentando una investigación administrativa donde Rosa María Maggi, que era quien estaba llevando a cabo esa investigación, había resuelto la sanción máxima que se podía aplicar. Eso es algo que después tenía que someterse a la decisión de la Corte Suprema, y eso era lo que estaba en pleno desarrollo hasta ahora. Pero también, Marco, había una investigación penal, lo que estaba llevando a cabo ahí el Ministerio Público. Solo recordar uno de los hechos más llamativos que se registró en el último tiempo, que se había encontrado ahí evidencia en la casa del fiscal Sergio Muñoz. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo en general con esa investigación penal? Sí, pero antes de responder, Marco, vamos a volver al Congreso en Valparaíso, porque tal como lo había anticipado Antonio, estamos con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Vamos a hablar primero sobre la imprescriptibilidad, si les parece. Cuando me digan. Sobre la imprescriptibilidad, ¿están listos? Estamos listos. Se despacha ley la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Creo que hoy día el Congreso ha dado un paso histórico. La batalla en contra de la impunidad de quienes cometen abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ya vamos a estar nuevamente junto al ministro Hernán Larraín en el Congreso respecto de la aprobación de este proyecto de imprescriptibilidad, pero volvemos con Marco Fuentes ahí a Rancagua. Marco. Sí, acá vamos como les contaba, hay muchas personas que han llegado hasta Avenida Bombero Villalobos para presenciar lo que está ocurriendo. Muchos incrédulos también de lo que se habían informado en redes sociales. Una de estas personas, Miriam Contreras, es una señora que presta servicios a la familia del fallecido juez Albornoz. Señora, ¿cómo está? Bueno, ¿qué la motivó a venir a este lugar? Me motivó porque era una de las familias que no pensé nunca que el abogado era una de las personas que se preocupaba en su casa, sí, con su señora y sus hijos. Sí, es que yo tengo un taller de moda, entonces por eso ellos, por el intermedio los conocí a ellos. ¿Y esta noticia? Terrible, es muy dolorosa para mí y para toda mi familia, porque realmente lo conocíamos y era una persona que notaba, una persona bien amable, que se preocupaba de su hogar y de algunas cosas, seguramente, de su familia. Claro, es el testimonio de una persona que de alguna manera ha conocido a esta familia, a la familia del juez Albornoz, que ha prestado servicios y que, como muchos aquí, los que están apostados en las inmediaciones de esta vivienda, lamentan profundamente lo que ha ocurrido y este desenlace fatal que ha tenido Marco, vamos a interrumpir por un segundo tu relato, porque vamos a volver al Congreso precisamente para retomar ahí lo que estaba informando el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Escuchemos. A raíz de la crisis que existe en el ámbito judicial en la Corte de Rancagua. Me imagino que la dureza de la Corte Suprema, aparentemente justificada por todos los hechos conocidos, el proceso aún no termina y no podemos nosotros hablar sin que la sentencia esté pronunciada, pero todos los hechos que han permitido que la Corte Suprema abra un expediente de remoción son gravísimos y esperamos que ello permita esclarecer estos hechos para que no se repitan nunca más, para evitar situaciones tan dolorosas como la que ha sufrido el ministro Albornoz, que lo ha llevado a dar un paso muy doloroso. Creemos que su familia debe estar pasando por un mal momento. Queremos expresarle nuestras condolencias a su familia, nuestras condolencias al Poder Judicial
y esperamos que situaciones como estas no se repitan. Y ello pasa por recuperar en el Poder Judicial y en todas las instituciones del país una conducta ética, proba, intachable en el desempeño de las funciones, para así nunca tener que lamentar situaciones dolorosas como las que aparentemente estamos viviendo. ¿Cómo esta situación puede afectar la investigación? Lo que ha sido su aporte acá a la justicia. No conocí al ministro Albornoz. Es posible que en alguna reunión que haya tenido en la Corte de Apelaciones él haya estado presente. No lo recuerdo, no he tenido contacto personal con él, nunca lo tuve, así es que no recuerdo un conocimiento personal. Pero independientemente de eso, es un hito muy profundo, muy doloroso, que esperamos nos haga a todos reflexionar. ¿Qué representa esto sobre como nuestra señal conducta? desde el punto de vista de la ética que usted estaba recién hablando, precisamente del comportamiento de los jueces en las investigaciones que están haciendo, la determinación que él toma como señal? Bueno, los caminos de la conciencia humana son siempre insondables y estos hechos nos hablan de que al ser expuesto, al ser sancionado duramente, como estaba caminando la Corte Suprema, hacen que las personas quizás reaccionen de maneras insospechadas. Por eso nosotros debemos hacernos cargo de que las personas, las autoridades, quienes desempeñan responsabilidades institucionales, y en este caso en particular en el Poder Judicial, deben tener especial celo por esta conducta moral que sea y debe ser siempre intachable para asegurar el debido ejercicio de las funciones y la confianza ciudadana que deposita en ellos para resolver las cuestiones judiciales que son sometidas a conocimiento de los tribunales. Creemos que es una situación muy compleja, muy dolorosa, y esperamos que nos haga a todos reflexionar sobre cómo debe ser siempre nuestro comportamiento. Ministro, ¿las investigaciones en curso van a tener alguna modificación en relación a este hito? Las investigaciones deben continuar igual, el cuaderno de remoción que ha abierto la Corte Suprema debe continuar su camino para resolver si finalmente van a ser removidos o no los jueces. No hay otra sanción posible en este proceso que o se remueve o se mantiene. Eso lo vamos a saber en los próximos días. El proceso debe continuar. El abogado del ministro Albornoz indicó hace pocos segundos que su defendido no había tenido garantías por parte del Poder Judicial para llevar adelante su defensa. No puedo pronunciarme sobre esas materias. El Poder Judicial está fundado sobre el principio del debido proceso y espero que en estas investigaciones, que son muy delicadas para el propio Poder Judicial, se cumpla enteramente. Ministro, sobre el proyecto de habeas corpus, le quiero preguntar, ¿qué opina respecto del proyecto que está en curso? No quiero pronunciarme sobre esa materia. ¿Por qué? ¿No le gusta? No. Ministro, quisiera insistirle también respecto a lo que fue este informe de la PDI. ¿Se tuvo algún otro antecedente respecto a lo que denunció en su minuto el diputado Zafirio? Si tuvo conocimiento de que existe su alcance. Era conocido que el fiscal Emilford había solicitado a la PDI una investigación sobre distintas situaciones que estaban teniendo lugar en el Sename. Bien, ahí parte de las declaraciones del ministro de Justicia refiriéndose precisamente a lo que fue esta información que se confirmó hace algunos minutos atrás sobre la muerte de uno de los jueces que estaba siendo investigado en la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Y vamos regresamos a Rancagua. Exactamente, vamos a regresar a Rancagua junto a nuestro equipo de la red O'Higgins. Marco Fuentes, nuevamente contigo. Entiendo que está el fiscal de Rancagua ya presente en la casa del juez Albornoz, ¿no? Sí, Mauricio, ingresó hace aproximadamente 15 minutos el fiscal regional subrogante de O'Higgins, Javier von Bischofhausen, quien, según se señaló hace algunos segundos, en los próximos 15 minutos haría una vocería donde podremos conocer antecedentes oficiales respecto al deceso del juez Marcelo Albornoz Troncoso. Ahora aquí en Avenida Bombero Villalobos de Rancagua hemos apreciado también cómo crece la cantidad de flujo vehicular por esta calle. No se ha bloqueado, se ha cortado el tránsito, tal vez va a ser necesario en algunos minutos porque también crece el interés y la curiosidad de mucha gente que ha llegado hasta este punto de la capital regional para
de alguna manera confirmar una noticia que ha generado bastante impacto. Carabineros se mantiene en el acceso a la vivienda aquí en Bombero Villalobos. Hasta ahora todos han mantenido reserva, tanto la PDI, Carabineros y el Ministerio Público, respecto al momento en que se produce eso, quiénes estaban en la vivienda. En definitiva, no existe por ahora información oficial sobre las circunstancias en que se produce la muerte del juez Marcelo Albornoz. Sí. Marco, respecto de los peritajes ahora quedan a cargo de la policía también. Vemos tanto a carabineros como personal de la Policía de Investigaciones. Y no sé si ya es posible ver personal del Servicio Médico Legal, ¿no? Porque el cuerpo del juez Albornoz permanece todavía al interior de su domicilio, ¿no? Hasta ahora no ha llegado el vehículo del Servicio Médico Legal. Ahí vemos ingresar al jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua. Por ahora no, y llama la atención también la cantidad de personal, funcionarios o no, que han ingresado hasta el inmueble. No hemos por lo menos advertido hasta el momento que concurra, o por lo menos esté a puertas a producirse el ingreso de personal del Servicio Médico Legal, Mauricio. Sí, estamos viendo ahí la imagen en vivo y en directo de lo que está pasando en Rancagua. Esto es en las afueras del domicilio del juez Albornoz. Luego que se haya confirmado esta información en que fue encontrado fallecido, todavía no hay más antecedentes concretos, tampoco más datos sobre si es que estaba o no acompañado, en qué circunstancias ocurrió esto. Pero claro, estaba enfrentando una situación muy compleja desde la perspectiva judicial. Por un lado estaba esta investigación administrativa que estaba realizando la ministra Rosa María Maggi y por otro lado la investigación que se estaba llevando por parte del Ministerio Público. Y eso era lo que te preguntaba más temprano, Marcos, si es que hay más antecedentes respecto a qué era lo que ocurría por esa arista, porque claro, en lo que tenía que ver con lo administrativo, Rosa María Maggi ya había entregado sus conclusiones y eso es lo que finalmente determinó que ayer la Corte Suprema apoyara su resolución y se ordenara la apertura de este cuaderno de remoción. No sé lo que pasaba puntualmente en torno a esta otra investigación penal. Bien, lo que sabíamos por lo menos es que en el caso del juez Marcelo Albornoz, los cargos que se le imputan son por tráfico de influencias, a diferencia de los jueces Vázquez y Albornoz. Lo que se nos ha de alguna manera comentado es que él estaba preparando su defensa respecto a cómo sigue este procedimiento luego de la apertura del cuaderno de remoción. Pero no existe mayor información o el detalle de lo que su defensa estaba llevando adelante o pretendía realizar respecto al caso puntual del juez Albornoz. Sí, entendemos también, Marco, y lo ha señalado hace algunos minutos aquí en Santiago, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se ha verificado de que es el juez Albornoz quien se quita la vida y entendemos que, según dice el ministro Cisternas, con un arma de fuego, ¿no? Perdón, se cortó el retorno, Mauricio, no escuché la pregunta. Sí, sí, básicamente solo para agregar lo que ha señalado hace algunos minutos aquí en Santiago el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien ha dicho que se ha verificado que el juez Albornoz se suicidó, dice él, con un arma de fuego. Sí, es una información que también de alguna manera ha circulado aquí, por lo menos entre quienes estamos apostados en las afueras de su inmueble, pero por lo mismo queremos esperar la vocería que realizará el fiscal regional subrogante de O'Higgins, Javier Bob von Bischofhausen, para poder establecer aquello fehacientemente. Este es un caso especial. Lo digo principalmente porque hasta el momento no existen versiones de los organismos o instituciones que por lo general participan en este tipo de procedimientos. Carabineros no ha emitido ningún tipo de información, tampoco la PDI, y todos en definitiva estamos a la espera de lo que diga el Ministerio Público. También desde la Corte de Apelaciones de Rancagua aseguraron que en los próximos minutos se entregarían información respecto a lo que aquí ha ocurrido. Sin embargo, eso me imagino está supeditado a lo que
converse con la prensa lo que pueda señalar el fiscal regional de O'Higgins. Sí, todo esto tiene que ver entonces con la información de la muerte de Marcelo Albornoz, juez de la Corte de Apelaciones, que estaba siendo investigado por tráfico de influencia y faltas a la probidad. Esta es una investigación que comenzó a fines del año pasado. Y en ese sentido, Marco, tú también nos puedes relatar un poco lo que fue el impacto de toda esta investigación, lo que significó en Rancagua y que además se vio ahí entrelazado con toda esta otra pugna de los fiscales, lo que ocurrió con el fiscal Sergio Moya y Emiliano Arias. En todo ese contexto es que se da también esta investigación a estos 3 jueces, donde estaba incluido también ahí Marcelo Albornoz. Claro, lo que podemos de alguna manera describir es que se trata de una situación que ha convulsionado a la ciudad de Rancagua principalmente. Hemos podido apreciar cómo se ha denostado públicamente a estos jueces por la investigación que se lleva adelante. Me refiero principalmente a la reacción de la comunidad. Los ministros, y lo pudimos apreciar mientras acompañábamos su recorrido, su llegada a la Corte, también eran víctimas de insultos por parte de transeúntes. Es una Corte que, en definitiva, tiene una experiencia en este tipo de casos. Recordemos que aquí se llevó adelante el caso Coimas, donde a diario circulaban muchas personas y la gente se instalaba en las afueras a gritar de alguna manera insultos o comentarios respecto a la honra de las personas que estaban siendo investigadas. En este caso ha sido algo muy similar. Sin duda, los jueces Elgueta, Vázquez y Albornoz estuvieron sometidos a bastante presión a nivel social aquí en la ciudad de Rancagua, pues son personas que, independientemente de lo que se estaba llevando adelante como investigación en el día a día de esta causa, también existían otras actividades en las que ellos participaban, actividades propias de profesionales que ejercían la docencia. Claro. Y es en ese contexto donde sin duda la presión logra calar hondo y de alguna manera afectar la integridad emocional de las personas. Sí, en medio de todo esto entendemos que no ha habido reacciones todavía, digamos, de los otros jueces investigados. ¿Qué ha pasado entre tanto y en todo este tiempo, tanto con Emilio Elgueta como con Marcelo Vázquez, ¿no? Recordemos y también hagamos la precisión, claro, todos ellos eran parte de una investigación por tráfico de influencias, pero había algunas particularidades. Por ejemplo, el juez Elgueta estaba siendo investigado puntualmente por falta de la probidad y en el caso del juez Albornoz, él estaba siendo investigado por haber pedido dinero a un imputado, ¿no? Claro, esa es la diferencia entre el fallecido juez Albornoz y Vázquez y Elgueta. Solamente en el caso, o puntualmente en el caso Albornoz, era por tráfico de influencias la tramitación de un juicio, no así en lo que respecta a los ministros Elgueta y Vázquez. Respecto a lo inicialmente consultado, Mauricio, la exposición pública de estos 3 jueces ministros de la Corte ha sido prácticamente nula en los últimos meses. Son personas que, dada la exposición mediática, eran fácilmente reconocibles o adquirieron una relevancia poco usual en esta región, que también estaba cruzada por otros escándalos y acusaciones cruzadas, me refiero a lo que ocurría en el Ministerio Público. Por lo tanto, son personas que dejamos, por decirlo en términos simples, de ver en el día a día, en la contingencia de esta región. Ellos habitualmente participaban en algunas ceremonias, o eran invitados a ceremonias. Producto de lo que se estaba llevando adelante en materia investigativa, eso de alguna manera dejó de ocurrir, y es así como en los últimos días o las últimas semanas no hemos visto a los jueces que han sido suspendidos y que se abrió cuaderno de remoción por decisión de la Corte Suprema.
Claro, tú mencionabas ahí, este ha sido un caso bien mediático, expuesto públicamente por varias razones, entre ellas una tiene que ver con que se han dado varias situaciones inéditas, apertura de cuadernos de remoción contra 3 jueces a la vez, es algo que no había ocurrido antes. De hecho, si bien se habían aplicado obviamente estas aperturas de cuadernos de remoción, primera vez que el máximo tribunal lo adoptaba en simultáneo en contra de 3 magistrados. También lo que vimos ahí el 26 de abril, esa formalización inédita en la historia del Poder Judicial chileno de un juez de la Corte de Apelaciones, fue el caso de Emilio Olgueta. Son algunos elementos que menciono para recordar lo que ha sido en general toda esta investigación en torno a estos 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Uno de ellos, Marcelo Albornoz, quien ha sido encontrado fallecido en su hogar en horas de esta tarde. Muy bien, Marco Fuentes junto a Rodrigo Sigueraki, seguimos atentos a lo que ocurre ahí en Rancagua, también las reacciones en el Congreso y en otros lugares. Volvemos con ustedes en cualquier momento. Último minuto. Y volvemos al centro de Santiago, donde a esta hora se están registrando algunos incidentes aislados tras la masiva marcha de los profesores. Dani Linares nos cuenta más. Dani. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Retomamos desde Camin con Alameda. Ya de a poco comienza a retomarse la normalidad aquí en el centro de Santiago. Esta es una serie de incidentes que se registraron en medio del acto de cierre de la marcha convocada por el Colegio de Profesores en esta 5ª semana de movilización. Poco a poco comienzan a liberarse el tránsito en algunas calles, pero ahí revisamos imágenes de lo ocurrido hace algunos minutos atrás con los incidentes, ¿cierto? Entre encapuchados, también algunos jóvenes que no participaban directamente de la organización del Colegio de Profesores y que en la calzada norte de la Alameda entre Brasil y Camin se enfrentaron con el personal de Fuerzas Especiales, el cual tuvo que utilizar también los carros disuasivos de la institución. Todo por el sector de la calzada de la Alameda, porque en el centro se mantenía el acto de cierre, música en vivo, que por el momento no fue interrumpida, salvo hasta el final de la presentación de la banda Tomo como Rey, donde finalmente tuvo que intervenir Carabineros en medio del bandejón, ya replegando a todas las personas que todavía se mantenían en ese punto. A esta hora, poco a poco ya comienza a dispersarse la gente que estaba participando de esta manifestación en medio de estos incidentes. De hecho, tenemos ahí algunas imágenes de un carabinero que fue alcanzado por una bomba Molotov y que se quema prácticamente una de sus extremidades, uno de sus piernas es alcanzado por el fuego, rápidamente es auxiliado por sus compañeros que estaban en ese sector, tratan de rociarlo ahí con una suerte de extintor de mano para evitar que se propaguen las llamas por su cuerpo y por cierto rescatado ahí por los funcionarios policiales. Bombas Molotov, piedras de gran tamaño y también palos fueron parte de algunos elementos que utilizaron estos encapuchados para realizar estos incidentes con Carabineros en la calzada norte de la Alameda en medio de esta manifestación del Colegio de Profesores que llama a un diálogo al Ministerio de Educación. Durante esta jornada, la propia ministra en la ciudad de Rancagua se refirió precisamente a esta manifestación, haciendo un nuevo balance de este paro. Desde el ministerio señalan que el día viernes 28 habían de 1.836 colegios en paro y hoy solamente hay 1.614. Se han bajado 222 colegios solo en los últimos días. Es un 15% del total de colegios administrados por el aparato público. Es el balance que realiza la ministra de Educación durante esta jornada en medio de esta manifestación realizada por los profesores. Poco a poco, les decía, comienza ya a retomar algún grado de normalidad el centro de Santiago, con calles que se empiezan a liberar por parte de Carabineros, que ya también comienza a retirarse de este punto. Muy bien, muchas gracias Dani Linares. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo, no solo aquí en Santiago, hubo marcha de profesores esta mañana en las principales ciudades de nuestro país. Bien, 2 de la tarde con 8 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Porque nunca es tarde para comenzar algo nuevo. Conoce las rentas vitalicias Vicevida y sé un jubilolo.
Regresamos con más noticias en 24 tarde. Una niña de solo 7 años fue asesinada de un disparo en su cabeza por un amigo de sus padres. Sí, el presunto agresor estaba jugando aparentemente con un arma y se le escapó un tiro que terminó con la vida de la menor. Vamos con Fabián Collado, quien tiene más antecedentes al respecto. Fabián. Muy buenas tardes, Mauricio Patti. Una situación terrible que se da a conocer en el Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo, porque los más cercanos de esta pequeñita, quien lamentablemente protagonizó esta tragedia, recibió un disparo en su cabeza, llegó hasta dicho recinto asistencial de la comuna de San Bernardo, donde lamentablemente se decretó su muerte. Ahí es cuando inmediatamente Carabineros les consulta qué es lo que había sucedido y la familia, los familiares, estamos hablando de la madre y también su padrastro, le comentan que estaban caminando por calle Ojos del Salado con Cerro San Cristóbal. Es en ese lugar donde cuando iban a comprar a un almacén cerca de las 9, 10 de la noche aproximadamente, pasó un vehículo y habría disparado en reiteradas ocasiones en contra de un objetivo que ellos no tenían claro y que lamentablemente producto de una bala loca es que había sido afectada su hija. Pero posteriormente, cuando ya comienza la investigación por parte de los detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, descartan esta tesis. ¿Por qué situación principalmente? Porque todas las pruebas, todos los rastros daban que algo sucedió no al exterior, sino que al interior del departamento donde vivía esta familia. Y además de eso, uno de los primeros indicios, todo se enfocaba en el juego de la ruleta rusa. Está además otra persona en el núcleo familiar, un amigo de la familia, vecino del sector. Pero en definitiva, la teoría que se pudo acreditar por parte de los detectives de la PDI es que se encontraba este amigo de 31 años, el cual estaba, entre comillas, digámoslo así, jugando con una pistola, pero apunta a esta niña, y es en ese minuto donde habría disparado. No se sabe bien si se le escapó este disparo o hubo cierta intencionalidad. Es algo que está investigando definitivamente los detectives de la Brigada de Homicidios en coordinación con la Fiscalía Occidente. A raíz de todos estos peritajes y pese a que el padrastro y también la madre dieron 3 versiones distintas, pero la última fue lo más real y lo más concreto, ahí se detuvo en su domicilio solo al frente donde había ocurrido este terrible hecho a este sujeto que ustedes estaban ahí viendo en pantalla, un hombre de 31 años, Pablo Leiva Brizo, con diferentes antecedentes policiales, principalmente derivados del delito de drogas. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó la PDI respecto a todas las pesquisas que estuvieron realizando en el lugar en la comuna de San Bernardo. De acuerdo al empadronamiento realizado en el sitio del suceso por detectives de la Brigada de Homicidios, se logró determinar la participación del autor, quien, en virtud a las diferentes pesquisas que realizamos, fue detenido en un domicilio de un familiar del mismo. Fue un juego que estaba realizando el imputado del interior del inmueble con la finalidad de apuntar a diversos lugares, ocasiones que se cruzó la línea de fuego la menor de edad, impactándole en la región del cráneo. ¿Fue un accidente? Fue un accidente. Sí, mi nieta. Mamá, no digáis más. Llama. Solamente le puedo decir que está manipulando el arma. Ahora, si en su mente está a jugar o hacer otra cosa, no lo puedo decir todavía. ¿Cabe la posibilidad que no sea accidental este caso? Si la valoración que se hubiera hecho fuera que esto fue un mero accidente, no habría pasado a control de detención el imputado. Determinándose entonces su cambio de versión, diciendo lo que usted ya conoce. ¿Podría hablar de encubrimiento en algún momento, fiscal? Como dije, respecto de la responsabilidad de los padres, estamos evaluándola. Último minuto. Bueno, y volvemos con información de último minuto, con más antecedentes respecto del hallazgo del cuerpo sin vida del juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Estamos a esta hora en contacto con su abogado, Gonzalo Lina Sasoro. Abogado, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, abogado, primero, conocer cuáles son los últimos antecedentes, cuál es la información que usted maneja respecto al fallecimiento del ministro Albornoz. Solo tengo información que me ha dado la prensa y que fue un suicidio aparentemente mediante una bala. Pero mi información no es más allá que la que tienen ustedes. Abogado, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo con Marcelo Albornoz, con su defendido?
no lo recuerdo, pero la última vez hablábamos a diario más de una vez al día. ¿Cómo lo había notado usted a él? Se estaba ahí a la espera de cuál iba a ser la determinación de la Corte Suprema. Ayer supimos que se decretó la apertura del cuaderno de remoción. ¿Qué impresión tenía usted respecto a cómo había estado enfrentando esos últimos hechos? Había que antes de la resolución del día de ayer, estaba absolutamente confiado en que iba a ser declarado inocente porque las pruebas al respecto eran abrumadoras. No había ningún motivo para los efectos, para cierto ruido atrás que pasa. Sí, abogado, disculpe, no sé si está ocupando algún sistema de manos libres, pero no alcanzamos a percibir bien en esta comunicación, a ver si podemos mejorar este contacto. Usted nos decía que el juez Albornoz confiaba en su inocencia. ¿Usted conversó con él incluso después de esta resolución de la Corte Suprema de ayer? Sí, conversé con él después de la resolución y quedamos en analizarla, estudiarla y ver qué podíamos hacer. ¿Ustedes habían quedado en juntarse? Sí, habíamos quedado de juntarnos. ¿Cuándo? Simplemente hoy o mañana. Habían quedado en juntarse hoy o mañana, o sea, ciertamente esta decisión que ha tomado el juez Albornoz a usted lo sorprende. Pero absolutamente. Ahora, en ese mismo sentido, abogado, usted dice que él afirmaba que era absolutamente inocente de estas situaciones de las cuales estaba siendo acusado. Por lo tanto, ¿le sorprendió a él la determinación de la Corte Suprema expresada el día de ayer? A Marcelo Albornoz le sorprendió muchísimo, pero tal vez más que a Marcelo me sorprendió a mí los argumentos que existían para los efectos de declarar que Marcelo era inocente eran amplios y más que suficientes. Sí, abogado, Lina Asesoro, vamos a tratar de mejorar la comunicación telefónica, lo van a llamar nuevamente. Mientras tanto, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Pamela Araya, quien tiene también reacciones a esta hora desde la Corte Suprema aquí en Santiago. Pamela. Sí, muy buenas tardes. Ha sido el vocero del máximo tribunal del país, Lamberto Cisternas, quien ha entregado su pesar respecto del fallecimiento entonces de Marcelo Albornoz, que estaba siendo investigado entonces por diferentes irregularidades. Hay que decir que él confirmó que efectivamente este juez se quitó la vida y entonces que más allá no iba a hacer mayores comentarios. Hay que recordar que estaba un proceso en curso y que incluso ayer se había decretado esta suspensión por 4 meses, que se le iba a pagar la mitad de su sueldo y que también se había abierto este cuaderno de remoción, todo en el marco de las investigaciones de la magistrada instructora Rosa María Maggi. Pues bien, Lamberto Cisternas, por supuesto, como les decía, lamentó esta situación. Vamos a revisar lo que dijo. Es un hito muy profundo, muy doloroso, que esperamos nos haga a todos reflexionar. Estos hechos nos hablan de que al ser expuesto, al ser sancionado duramente, como estaba caminando la Corte Suprema, hacen que las personas quizás reaccionen de maneras insospechadas. Por eso nosotros debemos hacernos cargo de que las personas, las autoridades, quienes desempeñan responsabilidades institucionales, y en este caso en particular en el Poder Judicial, deben tener especial celo por esta conducta moral, que sea y debe ser siempre intachable. Todos los integrantes del Poder Judicial lamentan el fallecimiento de uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que se ha producido con motivo de un suicidio. El momento de la muerte no es el mejor momento para hacer especulaciones sobre otras relaciones o conexiones que uno pudiera efectuar. Solo es el momento de lamentarlo. Acabo de conversar con el señor presidente de la Corte y está en la misma situación de conmoción y lamentamos ciertamente lo ocurrido y expresamos a su familia nuestras condolencias.
Impacto entonces en el Poder Judicial, así como también lo veíamos de parte del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por este suicidio de quien estaba siendo indagado del magistrado Marcelo Albornoz. Muy bien, muchísimas gracias Pamela Araya. Oportuna información desde la Corte Suprema. Buenas tardes. Vamos con este accidente de tránsito que se registró en Villa Alemana y que dejó un lactante fallecido y 7 heridos graves. Sí, el conductor que chocó por la parte trasera a otro vehículo se dio a la fuga y fue detenido en un segundo accidente que también habría provocado. Vamos con Gabriel Huber, que nos tiene más antecedentes. Gabriel, buenas tardes. Exactamente, muy buenas tardes. Y de ese segundo accidente que protagonizó este conductor también huyó y finalmente fue detenido por carabineros. Un trágico accidente que se registró durante la noche de ayer a eso de las 22:30 horas en la autopista Troncal Sur, a la altura de Villa Alemana en dirección hacia Viña del Mar. Todo esto ocurrió cuando el conductor de un vehículo presuntamente conducía a exceso de velocidad y fue ahí entonces cuando... Nos vamos nuevamente a Rancagua. Está hablando el fiscal suplente de la región de O'Higgins, Javier von Bischofshausen. Lo escuchamos. La Corte de Apelaciones de Rancagua. Nos concurrimos, vinimos al sitio del suceso y efectivamente constatamos que en principio se trataría de un suicidio con un arma de fuego, con una pistola que se habría quitado la vida la víctima, con una pistola que se encontraba debidamente inscrita a su nombre. Cuéntenos, ¿con quién permanecía él al interior de este inmueble al momento del deceso? Sí, a ver, se encontraba con su cónyuge y 2 de sus hijos, los cuales en horas de la mañana salieron a hacer distintas diligencias y es parte de la investigación, pero en principio presumimos que ese fue el horario en que se produce el deceso. Fiscal, ¿puede repetir por favor a qué hora se produjo el deceso y cómo ocurrió? A ver, nosotros entendemos probablemente que ocurrió a primeras horas de la mañana, toda vez que en ese horario la cónyuge de la víctima junto a sus hijos salen del inmueble y después regresan y al pasar cierto instante la cónyuge concurre hasta la pieza donde se encontraba la víctima y lo encuentra lamentablemente fallecido y se da inmediato aviso a las autoridades. ¿Fiscal dejó alguna carta, alguna situación puntual a propósito de la decisión? En este momento, en conjunto con la Brigada de Homicidio, Policía e Investigación, estamos trabajando en el sitio del suceso. Por el momento no hemos encontrado ninguna carta ni documento en tal sentido, pero este es un trabajo en desarrollo, con Policía de Investigación estamos haciendo un trabajo acucioso, vienen en camino distintos peritos de Santiago para continuar trabajando el sitio del suceso. Cuéntenos respecto al arma utilizada. Respecto al arma utilizada, se trata de una pistola que se encontraba debidamente inscrita hace muchos años a nombre precisamente de la víctima. Un disparo, ¿no? Un disparo es lo que hemos observado en este momento, aparentemente sin salida proyectil. Fiscal, él se encontraba con depresión. ¿Qué antecedentes le ha entregado la familia respecto? No tenemos información al respecto, se está trabajando en el lugar y todo eso es parte de las diligencias que estamos desarrollando en estos momentos. ¿Cuál es la única lista que se maneja al respecto? ¿Solamente que pudo haber sido un suicidio o alguna otra lista de investigación? Bueno, mientras no terminemos de tener el informe de la autopsia del Servicio Médico Legal no podemos tener certeza sobre lo ocurrido, pero en este momento sin duda es que la tesis más fuerte y evidente del lugar es que se trataría precisamente de un suicidio producto de una pistola utilizada que se encontraba a nombre precisamente de la víctima, lo cual ocurre en su propio domicilio, específicamente en el segundo piso en su pieza. ¿Fiscal dejó alguna carta? No tenemos hasta el momento el descubrimiento de que se haya dejado alguna carta u otro tipo de documento, sin perjuicio de lo cual obviamente es parte de la investigación y se sigue trabajando en el inmueble en tal sentido. Como Ministerio Público me imagino que también existe una postura frente a lo que ha ocurrido en lo personal, en calidad de su cargo también. Bueno, efectivamente es lamentable el fallecimiento de cualquier persona, estamos hablando de un ministro de la Corte de Apelaciones y como cualquier ciudadano, sin lugar a dudas es muy lamentable la situación que ha ocurrido y por lo mismo obviamente queremos tener la claridad absoluta de lo que ha ocurrido y por eso estamos trabajando en este lugar. ¿Qué es lo que sigue ahora en términos de peritaje, fiscal? Sí. A ver, lo primero es con Policía de Investigaciones vamos a realizar otras diligencias relativas a distintas técnicas, residuos nitrados y otros para establecer obviamente a ciencia cierta quién formula el disparo, ¿cierto? Pero además cabe señalar que la pistola fue encontrada en las manos de la víctima.
por lo tanto parece de todos modos bastante claro, pero eso estamos avanzando técnicamente en acreditarlo y luego de aquello, mañana en horas de la mañana, primera hora, se practicará la autopsia. Fiscal, pero él había manifestado a la familia porque ayer fue, cierto, se conoció esta sanción, suspensión de 4 meses y se abrió un cuaderno de remoción por parte de la Suprema. ¿Él manifestó algo respecto a su familia? No, no tenemos información en ese sentido en particular. Lo primero que nos estamos centrando es en acreditar efectivamente la causa de muerte, que es lo que estamos haciendo en este momento. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estábamos con Marco Bien, ustedes Fuentes. lo han Marco, te escuchado. escuchamos. Sí. Es las declaraciones por parte... Vamos a escuchar ahora el prefecto Lautaro Arias, ¿no? De acá, el jefe de la policía de investigaciones en O'Higgins. Bueno, cuéntenos respecto a los peritajes y las diligencias que se han realizado al interior de este domicilio. Bueno, muy buenas tardes. La Policía de Investigaciones de Chile, Rancagua, el día de hoy, alrededor del mediodía, recibe un llamado de parte de la Fiscalía para concurrir a realizar inspección ocular del sitio de suceso y la primera indagatoria en relación con la muerte del ministro Marcelo Albornoz. Se están realizando las pericias por parte de la Brigada de Homicidio y de peritos especialistas que estamos esperando del Laboratorio Central, ¿cierto? Y aparte del Laboratorio Regional de Rancagua. Como decía el fiscal, ¿cierto? Se encontró un arma de fuego que estaba en las manos del occiso y esta arma está inscrita al nombre de él de hace bastante años. ¿Arma automática? Es una pistola, ¿cierto? 9 milímetros y está el nombre de él. Él estaba ubicado el cuerpo fue encontrado en el segundo piso, ¿no? El cuerpo fue encontrado en el segundo piso, en su dormitorio personal. ¿Se tiene alguna estimación respecto a la hora del deceso? La hora del deceso es relativa, pueden ser entre 6 a la hora de la vista ahora, 6 a 8 horas aproximadamente. ¿Habría tenido algún comportamiento con su familia? Para precisar, ¿había alguien más de la familia o no? Por la indagatoria, la esposa de él, cuando llega, después de haber hecho trámites en la mañana, ¿cierto? Concurre al domicilio y lo encuentra fallecido. ¿En qué hora habría salido la esposa? Los horarios son motivo de investigación, salió temprano a dejar a su hijo al colegio y después regresa y hay una dinámica que se está investigando en el momento que todo esto va a estar en la carpeta investigativa. Perfecto, ¿a qué hora lo encuentra fallecido su señora? A la hora que nosotros nos avisan, ¿cierto? Nosotros nos enteramos eso alrededor de las 12:45, nos dan el aviso de la parte de la Fiscalía y el proceso investigativo, la entrevista de ella para que nos diga y nos precise la hora exacta. ¿Qué peritajes siguen pericias, bueno, la fijación del sitio de suceso, las pericias químicas en relación al arma, como decía el fiscal también, estaba en sus manos, pero hay que hacerle pericia para establecer fehacientemente que así ocurrió. Y ahora es conducido hasta el servicio médico legal, ¿no? Después de esto, ¿cierto? Va a ser trasladado al médico legal, donde va a hacer la necropsia correspondiente, ¿cierto? Para establecer la causa precisa y necesaria de muerte. ¿Debe tomar declaración también o ya lo hicieron a los familiares que estaban con él? Sin duda, a todos los familiares que están presentes en el lugar se les va a tener que entrevistar, ¿cierto? Para poder establecer lo ocurrido. Perfecto. ¿Cuáles son las edades de los hijos? Bien, acabamos de escuchar las declaraciones del fiscal regional de O'Higgins, Javier von Bischofhausen, y también del prefecto, ¿Marco? el jefe de la PDI aquí en O'Higgins, Lautaro Arias. El servicio médico legal ingresó hace aproximadamente 20 minutos. Primero se estacionó el vehículo en el acceso a la vivienda, pero se le dio la instrucción a los funcionarios del Servicio Médico Legal que ingresaran al estacionamiento del inmueble, donde pudimos apreciar antes de estas declaraciones que conversaba el fiscal regional Javier von Bischofhausen con sus familiares y ahora se procede al levantamiento del cuerpo del fallecido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz Troncoso. Se precisaron algunos detalles que no habían sido esclarecidos respecto a los hechos o cómo ocurrieron los hechos en este inmueble. Según se sabe, el juez Albornoz utilizó para atentar contra su vida una pistola automática calibre 9 milímetros y fue encontrado por su esposa y también estaban en el inmueble sus hijos. Esto ocurrió en el segundo piso, en el dormitorio del fallecido juez. Marco, sí, vamos a volver contigo en un instante más porque ahora vamos a retomar el contacto con el abogado Gonzalo Linazasoro, abogado precisamente del fallecido juez Marcelo Albornoz. Sí, abogado, gracias por este nuevo contacto. Lo ha confirmado ya entonces la Corte Suprema, también la Fiscalía. Su defendido se ha quitado la vida con un arma inscrita a su propiedad.
su primera reacción al conocer toda esta noticia? Más todavía cuando usted más temprano nos contaba que había conversado con el juez Albornoz, con quien había quedado a juntarse hoy o mañana, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere que le diga? Profundo dolor. Profundo dolor es la reacción que tengo. No sabría calificarlo de otra manera. Sí, ¿cómo lo había escuchado? Algo en algún momento de esas comunicaciones, del momento en que usted estuvo personalmente también con el juez Albornoz, algo, por pequeño que sea, podría haber hecho pensar de que él iba a tomar una decisión de esta naturaleza? Ni por nada, no se me habría, no sé, realmente no me lo habría imaginado por ningún motivo, no hay ningún antecedente que me hubiera hecho suponer la posibilidad de un suicidio. Creo que habría sido mi deber como abogado tomar las medidas para intentar evitarlo, internarlo, yo qué sé. No, ningún antecedente. Marcelo era una persona alegre, comunicativa. Entiendo que el fin de semana estuvo con unos amigos fuera de Rancagua, relajándose, esperando con mucha confianza, con muchísima confianza, y eso quiero recalcarlo, el fallo que desgraciadamente salió negativo de la excelentísima Corte Suprema. Y tenía muchos motivos para tener confianza. La Corte Suprema había escuchado un alegato completísimo respecto de las causas, de la causa de don Marcelo Albornoz, y de cómo este era inocente y de cómo este estaba siendo acusado a través de una prueba ilícita. Te insisto, no tengo ningún antecedente, no tuve ningún antecedente respecto de alguna depresión de don Marcelo Albornoz. ¿Ninguna instancia? Por supuesto que sí estaba afectado por este proceso que estaba siendo seguido en su contra, sobre todo un proceso que era tan injusto, tan fuera de, ¿cómo decirlo?, fuera del principio de legalidad. Abogado, usted decía que nunca lo vio en alguna instancia afectado de manera más profunda, por ejemplo, con alguna señal de una eventual depresión. Desde esa perspectiva, ¿cuál fue el impacto que usted pudo percibir en él cuando ayer se entera de que la resolución que había tomado la Corte Suprema implicaba la máxima sanción? La verdad es que fue una reacción de mutismo, de sorpresa, y decidimos en conjunto no analizarla ayer, sino que dejarla para los días siguientes. ¿Y usted por qué menciona, abogado, que considera no solamente injusto esto, sino que hay ahí ciertos principios de ilegalidad? Pero esto es un poco largo como para los efectos de conversarlo en estos términos, pero básicamente la única prueba que existía en contra de don Marcelo Albornoz era una cinta obtenida en un proceso judicial y que no podía ser usada si no es dentro de ese proceso judicial o en algún otro proceso que diera cuenta de un crimen. Sí. En este caso estábamos refiriéndonos simplemente nos estábamos refiriendo a una investigación administrativa. Es decir, el principio de la prueba ilícita no fue aplicado, fue desechado sin ninguna razón y sin ningún motivo. Hubiera bastado que se reconociera que la prueba en contra de don Marcelo Albornoz era ilícita para los efectos de desechar todos los cargos. Abogado, usted nos decía estar sorprendido por esta decisión que toma su defendido, lo definía como una persona alegre. Era además, por lo que decía hace un momento el fiscal regional subrogante de O'Higgins, estuvo temprano también con el resto de su familia. El juez Albornoz deja una esposa y deja hijos, ¿no? Así es. ¿Usted tuvo contacto también con la familia ahí? No, nunca he tenido contacto con la familia, no conozco a la familia. ¿No ha tenido contacto tampoco con los otros jueces que están siendo investigados en este mismo proceso o con los abogados de ellos a raíz de lo que ha ocurrido con su defendido?
no con los otros jueces, sí con los abogados en los momentos de los alegatos, esperando un alegato una vez que no se hizo y luego el día que se hizo los alegatos, pero un contacto muy breve, muy superficial. Muy bien, pues abogado Gonzalo Linaza Soro, muchísimas gracias por esta comunicación con 24 horas. Buenas tardes. Gracias a ustedes. 2 de la tarde ya con 39 minutos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más informaciones aquí en 24 tarde. Internacional. Bueno, estamos de regreso con información internacional y pongan mucha atención a las siguientes imágenes. Hablamos de un bus que se quedó sin frenos y que se deslizó en reversa, sufriendo este aparatoso accidente en una calle empinada del municipio colombiano de San Gil, en el departamento de Santander. Sí, en las imágenes captadas por una cámara de seguridad se puede ver cómo este vehículo de transporte público embiste a toda velocidad contra un auto que estaba estacionado. Luego da un giro y se estrella contra un edificio. Oye, la persona que cae es el chofer del bus, que sale despedido por la puerta hacia la calle, casi es atropellado de hecho por el mismo vehículo, pero afortunadamente se salva. Sí, según medios colombianos, este hombre solo sufrió heridas leves y fue el único afectado porque justo en el momento del siniestro no había pasajeros en el bus ni tampoco nadie en la calle. Y de Colombia nos vamos a Perú. Medios de ese país reportaron que decenas de casas y hasta un hospital fueron destruidos cuando se produjo un socavón en la región peruana de Huánuco. Las construcciones quedaron en el fondo de este enorme pozo. Algunos expertos explicaron que en esa zona existe una falla que provocaría que situaciones así ocurran cada cierto tiempo. Mientras que desde el gobierno indicaron que la situación pudo haber sido causada por el terremoto que afectó a Perú el pasado 26 de mayo. Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse alejada de la zona donde se produjo el hundimiento y afirmaron que no se han reportado personas heridas ni tampoco víctimas fatales por este incidente. Un hombre detenido en una cárcel de Bolivia aprovechó su delgadez para atravesar los barrotes de la celda en la que se encontraba detenido y así escapar. El flaco, le dicen. Bueno, el recluso había sido detenido por la policía boliviana por varios robos. Un par de horas después de su detención, las cámaras de vigilancia de la cárcel captan el momento en que el hombre ya está, ¿no? Espera a que no haya nadie cerca y aprovechando su delgadez, sale de la celda y se escapa. Y logra escapar. Las autoridades bolivianas desplegaron un intenso operativo que logró dar con su paradero en una popular zona de La Paz mientras intentaba salir hacia Perú. Otros no podemos. Bueno, y la rotura de una represa a causa de las inundaciones en el oeste de India provocó varios muertos y también desaparecidos. Sí, al menos 11 personas murieron y otras 13 desaparecieron luego que se diera la represa de Tiguare a unos 280 kilómetros de la ciudad de Bombay. Según los datos preliminares, el incidente se produjo debido a las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en la región en los últimos días. Más de una decena de viviendas cercanas quedaron cubiertas de agua y unas 7 aldeas situadas a lo largo del río se vieron afectadas. Bueno, los servicios de emergencia acudieron al lugar para socorrer a las víctimas y las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda aumentar. En las últimas 12 horas cayeron en Bombay, la capital financiera india, de 300 a 400 milímetros de agua, una cifra récord en 10 años. Las inundaciones provocaron derrumbes de edificios residenciales, la cancelación de servicios de transporte y el cierre de diversas instituciones públicas y privadas. Esta semana murieron cerca de 30 personas por esta misma situación en la India. Bueno, ya que estamos hablando de fenómenos meteorológicos, fuertes lluvias obligaron también a la evacuación de cerca de 1 millón de personas en Japón y se prevé que las precipitaciones aumenten en los próximos días. Sí, las autoridades japonesas ordenaron las evacuaciones en la ciudad suroccidental de Kagoshima, situada al sur de la isla de Kyushu, donde han llegado a caer cerca de 900 milímetros de agua por metro cuadrado desde la semana pasada. La Agencia Meteorológica de Japón anticipa que hasta la mañana del jueves pueden caer en el sur de la isla unos 350 milímetros de lluvia, pero en algunas zonas se esperan hasta 80 milímetros por hora, lo que teme que se produzcan aludes en toda la región. El primer ministro japonés Shinzo Abe recomendó a los ciudadanos que evacúen para protegerse de un desastre potencialmente mortal, mientras las tropas japonesas de autodefensa están preparadas para responder con las tareas de búsqueda y rescate. Con estas imágenes nos vamos brevemente a una pausa. En instante regresamos con más aquí en 24 tarde.
Copa América Brasil 2019. Estamos en modo Copa América, ¿no? Sí, hay Partido reclamos de del hoy. público ya porque don Sergio Pinto nos acompaña sin ni un atuendo rojo. Ni un Minuto del día, ¿qué elemento pasó? rojo. No lo puedo decir. A ver, ¿cómo? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Ya. Pero es cábala. No puede decir si trae algún elemento rojo o el argumento. Ah, ok. Sí lo puede Una decir, pulsera, Sergio. Ya, oiga, No están pensando mal, ya están pensando mal. Bueno, a las 20:30 horas juega Chile contra Perú, buscando el otro finalista de esta Copa América. Recordemos que ayer Brasil venció a la selección argentina y vamos a estar con toda esa polémica. ¿Selección chilena es favorita? Sí. ¿Tiene mejores jugadores? Sí. ¿Ha jugado mejor que Perú en la Copa América? Sí, pero todos los partidos son diferentes y hay que jugarlos. Vamos de inmediato con Pablo Ramos, que me parece que ya está listo y dispuesto para contarnos cómo está la previa de este encuentro. Ahí te vemos, Pablo, ya un poco de sol, Porto Alegre, basta de lluvias en la previa. Me imagino que ya está un poco mejor de tu resfrío. Poquito mejor del resfrío. Hay sol, efectivamente. Es un día despejado acá en Porto Alegre, pero quizás hace más frío que en las jornadas anteriores aquí en esta ciudad. Un viento bien helado que se va a mantener hasta la hora del partido. Hoy por la noche, cuando la Roja enfrente a la selección de Perú, aquí en el Arena do Grêmio de Porto Alegre. Para un partido donde Reinaldo Rueda ayer en la última práctica ratificó la oncena que va a ocupar el día de hoy. También lo hizo hoy en la mañana cuando tuvo la última charla con todo el plantel, con los jugadores. Les confirmó a cada uno quién va a ser titular. Y es el mismo equipo que ya le ganó a Japón en el debut, que derrotó a Ecuador y eliminó a Colombia en esta Copa América, con Gabriel Arias en portería, línea de 4 con Mauricio Isla, Medel, Maripán, Bocellur, en el medio campo Pulgar, Charles Aranguis y el King Arturo Vidal, para dejar en la delantera a Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y el Chapita Fuenzalida. Esa será la formación de la Roja para el día de hoy, para buscar la tercera final de América de forma consecutiva, en un campo de juego que está en pésimas condiciones, incluso peor que la cancha del Arena Fontenova de Salvador de Bahía, donde la selección derrotó 2-1 a Ecuador. Vamos a escuchar a Reinaldo Rueda hablando en la previa de este enfrentamiento de semifinales. Un nuevo clásico del Pacífico tendrá lugar aquí, en Porto Alegre. Los entrenadores deciden otra estrategia, así sea el mismo sistema de juego, el mismo estilo de juego, pero con otra estrategia, como nos pasó contra Colombia. Contra Colombia se tuvo un mejor comportamiento en cuanto a la circulación de balón, a la posesión, a la finalización, se insistió, no se pudo concretar. Hubo dos situaciones que por las medidas del VAR no se pudieron. Pero es difícil decir que se acomoda uno más a un estilo o a otro. Por ahí pasa, no podemos, lo que dije en el primer partido contra Japón, ¿no? Ni ahora somos el Dream Team, ni antes éramos un desastre. Y debería de haber un espectro más amplio, una población más amplia de jugadores para la gran exigencia que tiene el fútbol chileno. Que el jugador chileno es como el vino, ¿no? Como que entre más conservado, mejor añejo, más como que muestra esa madurez y esa calidad, y lo está demostrando esa generación. No lo volvería a hacer, el reglamento sí lo conocía, solamente que veía empañado el espectáculo que se estaba dando también. Fue por un tema, perdimos un ataque, creo que íbamos atacando, teníamos la pelota y se dio la circunstancia de que quería que se terminara luego pronto lo que estaba pasando, pero no buscando agredir a esta persona ni nada. Pero obviamente no lo volvería a hacer tampoco, porque tengo familia, tengo hijos también, y por ahí me tiraron la oreja. Hoy en día, si yo hablo con mi hijo me exige que ganemos. Eso no existía antes, es la realidad. La proporción de hinchas chilenos y peruanos que se ven aquí por las calles de Porto Alegre, yo diría que es 50-50. Eso es lo que se va a ver representado hoy por la noche en el Arena do Grêmio para este clásico del Pacífico, pero me parece que la mayoría van a ser brasileños, porque pasó en otros encuentros de la selección nacional en esta Copa América que la marea roja efectivamente era mayoría en el estadio. Me parece que ese panorama va a cambiar el día de hoy para este encuentro frente a la selección de Perú, que ve este partido como una revancha de lo que pasó el 2015 en la Copa América de Chile,
cuando la escuadra nacional ganó por 2-1. ¿Recuerdan? 2 goles de Eduardo Vargas en el Estadio Nacional, que dejó a La Roja instalada en la final de América, donde en definitiva ganó su primer título. Ahora, varios años después, La Roja va por un tricampeonato. Esperemos que puedan consolidar esta opción esta noche frente a Perú, logrando la final donde ya espera ahí la selección brasileña. Así es, Pablo, no te vamos a despedir porque vamos a seguir el contacto contigo. A Pablo ha hablado de una semifinal que fue el año 2015, pero hay otro registro el año 79, otra semifinal entre Chile y Perú, y también ganó Chile. Así que son dos datos. No, las estadísticas favorecen ampliamente al cuadro nacional, ¿no? Sí, no hay ninguna duda. Mira, hablemos un poco de Perú, mientras yo le voy contando, por ejemplo, que el árbitro va a ser el colombiano Wilmar Barrios, donde ahí sí la estadística no es positiva con Chile. Pero... Nunca ha ganado Chile cuando este juez ha arbitrado a La Roja. 3 derrotas, un empate. Y en Perú dicen que es el regalón. Para ellos. Para ellos. Lo que pasa es que hay una nota de un canal peruano donde ahí mencionan y utilizan esa frase para definirlo. Exactamente. Árbitro regalón. 4 victorias, 4 empates y una sola derrota con el colombiano Roldán. Con la selección peruana, pero confiemos en la imparcialidad y en el VAR y todo eso. Exactamente. Bueno, los argentinos no quieren saber nada con el VAR, ya vamos a estar con eso. Perú confía claramente en el poder goleador de su único atacante que va a tener en cancha, que es Paolo Guerrero, uno de los mejores delanteros que hay en el continente. No le ha ido muy bien con Chile, la mayoría son derrotas de este delantero del Inter de Porto Alegre. Le ha convertido 4 goles a La Roja. ¿Qué dijo su técnico, el argentino Ricardo Gareca, que está del año 2015 dirigiendo a Perú? Hay todo un proceso. Acá lo pasamos a escuchar. Chile está bastante parecido, aunque lógicamente que hay algunos jugadores de aquel momento que hoy no están. Nosotros también hemos cambiado bastante a lo largo del tiempo. Ahí está entonces el técnico Ricardo Gareca analizando a la selección de Chile, 20-30 horas de este partido. Todo parece indicar que Chile tiene todo de clasificar a la siguiente fase. Y hay que tener confianza y yo creo que va a ser así. Pero va a ser un partido complicado, si bien en la fase de grupos Perú perdió de manera categórica con Brasil 5-0. Es un resultado que puede ser importante a la hora de analizar este partido, pero todos los partidos son diferentes, sobre todo en esta fase donde cualquier error puede marcar un 1-0 y de ahí Perú se puede refugiar y listo. Sí. Solo como dato, recordar que en esta ocasión hay alargue. Y penales. Vamos a corte, ¿les parece? Claro. Y volvemos con más informaciones de cara a esta Copa América que se sigue viendo acá por Televisión Nacional de Chile. ¿Y lo de Argentina y Brasil? Exactamente, Argentina y Brasil. Estamos de vuelta con esta Copa América semifinal. Ayer fue la primera. Argentina versus Brasil, o Brasil, que es el local frente a Argentina. Sí, bueno. Fue muy polémica esta semifinal. Vamos a ver un compacto de lo que fue este encuentro entre brasileños y argentinos, donde el VAR nuevamente, que ha sido el invitado de piedra de esta Copa América, ha sido un escándalo el VAR de principio a fin. Yo no sé qué vino a hacer a esta Copa América. Caso porque no se aplicó. Porque es muy básico este VAR, el que vino acá. ¿Sí? No tiene las cámaras necesarias. Uno no entiende porque las repeticiones no se ven cuando se está decidiendo. Además los árbitros y el equipo. Y ayer no fue por eso, solamente que ayer fue el árbitro el que falló al no pedir dos jugadas. Ya las vamos a estar viendo y vemos el 1-0 que fue un golazo. Al final se aplica como otro criterio para algunas cosas, o algunos partidos muy exigentes, muy estrictos, y para otros simplemente hoy. Ayer a lo menos era para verla, claro, para analizarla. Acá era el 1-0 Gabriel Jesús, acá tuvo el empate el Kun Agüero. Recordé esa jugada en Estados Unidos cuando la atajó Bravo, ¿se acuerdan? Muy parecido, que igual fue cabezazo del Kun Agüero. Acá lo tuvo Leo Messi ya en el segundo tiempo, el palo salva a Brasil, que tiene un porterazo como Alisson Becker, es el arquero de Liverpool, campeón de la Champions. Acá vemos la primera jugada polémica, cae, para mí lo tocan al Kun Agüero. Y la jugada sigue, iban 1-0, imaginen si era penal, Argentina podría haber quedado 1-1, pero no, aparece Roberto Firmino y cierra el partido 2-0. Claro, gran jugada también de Gabriel Jesús. La aplicación del VAR en esa jugada te cambia absolutamente el sentido del... Por lo menos era para analizarla, yo no sé si era penal. Mira, ahí lo vemos repetido cómo cae el Kun Agüero y la jugada sigue y era el 2-0. Acá está el otro, ya cuando iban 2-0,
Este para mí fue 100% penal. Acá no me cabe ninguna duda que Arthur, el jugador del Barcelona, lo empuja a Otamendi del Manchester City. Y esto ni siquiera fue analizado por el VAR. Claro. Si eso es lo que más llama la atención. ¿Pero podría haber cambiado la suelta del partido? Esta jugaban un 2-1, tal vez quedaban un par de minutos y Argentina lo podría haber empatado. O en el caso anterior. Que iban 1-0 Bien. y era penal, podrían haber quedado 1-1. Entonces, raro, ¿eh? Bueno, pero al final el árbitro manda, ¿no? Exactamente. Claro, pero el punto es la lógica, que es distinto el criterio para un partido que para otro, y eso puede incidir finalmente en el resultado. Vamos a escuchar a Leo Messi, que nunca lo había escuchado declarar de manera tan rotunda y fuerte. Mira, escuchen. Toda la boludez iban para ellos, tarjeta para nosotros, ellos no. Jugadas claras que nunca fueron a ver al VAR, nunca la revisaron. Repito otra vez, en esta copa se cansaron de cobrar boludeces, de mano boluda, full boludo, penales, pelotudo, y hoy ni siquiera fueron al VAR. Pero bueno, más allá del partido, no, pero creo que para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Se fue con todo. Durísimo Messi. Ojalá la Pero Conmebol yo comparto haga algo. algo. Si es Perú o Chile, yo creo que va a ser muy difícil arrebatarle esta Copa América a Brasil. No solamente por el talento, ¿En sino cancha o por lo otro? Árbitros localistas. En el caso de ayer, me parece que va a ser muy difícil arrebatarle esta Copa a Brasil. Volvamos a Brasil. Sí, a pues, propósito. ¿qué dicen los brasileños, no? Porque hoy juega Chile. ¿Qué dicen los brasileños? ¿Qué dice Pablo Ramos? ¿Tiene algo de ambiente ahí, marea roja? O algunos brasileños analizando el partido de hoy, el partido de ayer. Pablo. Hay algunos hinchas chilenos acá, brasileños no se ven mucho, la verdad. Acá estamos en un sector apartado de la ciudad de Porto Alegre, muy cerca del aeropuerto y también del estadio Arena Tu Gremio, donde se va a jugar el Chile-Perú. Pero anoche vi este partido en un bar donde obviamente estaba lleno de brasileños. Había un par de argentinos, sí, pero los brasileños obviamente festejaron este triunfo como un clásico que es el gran clásico de Sudamérica. Y bueno, los argentinos están de muerte. Ahora tienen que viajar a Sao Paulo a jugar el tercer lugar y ambas selecciones esperan rival, uno en Río y otro en Sao Paulo. Acá, como te digo, solamente algunos hinchas chilenos que se han estado paseando por aquí durante la mañana a ver si pueden tener algún tipo de contacto con los jugadores, pero la verdad es que ellos están absolutamente concentrados para el partido de hoy día en la noche. Nadie se ha asomado ni siquiera un poquito ahí en el lobby del hotel, a pesar de que están los familiares acá de los jugadores, pero veremos movimiento más cercano a las 6:30 de la tarde, que es el momento en que el bus de La Roja va a tomar rumbo hacia el Arena Tu Gremio para disputar este Chile-Perú aquí en Porto Alegre. Esta vez, me imagino, funcionando de forma correcta la escolta policial y además estamos más cerca del estadio. Sí, oye, recordar de todas maneras las dos alternativas. Si Chile gana, va a la final, que es el día domingo, y si no, el sábado, por el tercer y cuarto lugar. ¿En qué lugares se juega todo esto y en qué horarios? Si Chile gana, se juega el domingo en el Maracaná de Río de Janeiro frente a la selección de Brasil. Si pierde, frente a Argentina en Sao Paulo. Esas son las dos opciones que tiene La Roja el día de hoy para este encuentro frente a la selección de Perú. Me parece que, si bien La Roja es favorito, hay que tener en consideración el gran nivel que mostró la selección peruana frente a Uruguay. Eliminó al mayor candidato al título. Esa es la realidad y por eso hay que tener bastante respeto por esta selección peruana, el equipo de Ricardo Gareca, que además, como les comentaba, ven este encuentro como una revancha de lo que pasó en la Copa América del 2015. Oye, Pablo, te quería preguntar sobre el ánimo del plantel. Yo, por lo que uno ha podido ver en el ambiente, en los hoteles, tú decías que está un poco más alejado, cerca del aeropuerto. No había tanto invasión de hinchas que a veces no dejan dormir a los jugadores. Lo vimos en Río de Janeiro, en Salvador de Bahía. Me parece que acá han estado mucho más concentrados. ¿Cómo es el ánimo del plantel, que saben que tiene una gran oportunidad de llegar a su cuarta final de esta generación dorada? 2 ganadas y 1 perdida. Están de muy, muy buen ánimo. El ambiente dentro del plantel es excepcional.
quizás el mejor de las Copa Américas pasadas, incluso incluyendo las anteriores. Acá vamos a mostrar un poquito, estamos al lado de una carretera y un poquito más allá está el aeropuerto de Porto Alegre, entonces no hay mucho espacio para que los hinchas puedan estar pasando por este sector. De hecho, yo creo que el buen ánimo que existe en el plantel de La Roja, con esto cierro, ha sido vital para que haya llegado hasta esta instancia de la Copa América y se vio plasmado en los lanzamientos penales frente a Colombia. En un momento muy tenso, los colombianos estaban viviendo un proceso con bastante inquietud, mientras que los chilenos simplemente estaban tirando la talla en medio de los lanzamientos penales. Hay buen ambiente y hay confianza en lo que se puede hacer en el día de hoy. Bueno, Pablo, ahora sí te despedimos. Que pasen una buena tarde con toda la previa de este partido que repetimos. Se juega a las 20:30 horas de nuestro país. Comienza la transmisión de la previa, eso de las 7 de la tarde. Te despedimos con esos hinchas. Que los disfrutes ahí. Chao, Pablo. Un abrazo. Chao, que estén bien, nos vemos. Ahí está Pablo Ramos. Entonces, cerremos el tema de Argentina, ¿les parece? Sí. Porque, miren, vamos a ver lo que ha sido la prensa. Qué maldición, dice Diario Popular. No liga una. Todo esto en relación a la eliminación, a lo de Messi y también a lo del VAR. Ha sido el reclamo más rotundo por parte de la prensa argentina, de los medios. Hay uno del diario Le, que no sé si está en esta revisión. El que dice Decía, sin vergüenza. Decía. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Bueno, son cosas que deja el fútbol. No, porque además, o sea, es una generación, la generación de Messi en definitiva, que no logra ningún título. No ha ganado nada. Aparte de unos Juegos Olímpicos donde no está 100% esta misma generación. Han perdido la final de la Copa del Mundo. 2 finales que nosotros recordamos de manera muy dulce, acá en Chile y en Estados Unidos. Y ya le va quedando poco tiempo a Messi para ganar una Copa América o algo importante con su selección, pero el otro año hay otra Copa, que es la de Colombia, la Copa América nuevamente, que se juega en Colombia y Argentina. Hagamos Copa América hasta que la gane Messi, decían por ahí. Muy bien. Bueno, Sergio, suerte entonces, Chile. Sí. Hoy día transmisión especial de TVN en todas sus plataformas. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias, Sergio. Chao. Ya, pues y comenzamos a despedirnos. Así es, llegamos al final de esta edición de 24 tarde, pero las noticias siguen, por supuesto, en Canal 24 Horas. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue la sintonía de Televisión Nacional de Chile. Con el auspicio de Jubilolos de Vice Vida, hemos presentado 24 tarde.